Todo en su sitio, voy a pillarme el chat de los youtubers y arrancamos. Voy a contar un poquito de qué va a ir esto, cuánto va a durar, el directo que vamos a ver. Vamos a repasar un poquito el de ayer, que esto se hace a lo largo de varios días. Son sesiones largas con muchos devs y con muchos momentos musicales. Hoy creo que hay juegos, creo que hoy está Pathologic 3, así como cosa guay. Y luego tengo varias claves por aquí que os iré repartiendo. Buenas, Decudekers. ¿Cómo andamos? Luego tenemos demos en Steam también para que veamos en algún momento. Vamos a ver, pillo esto. Y ahora entre que entráis pues me voy a tomar esta movida. Épico. ¡Ole! Está guapo el Halls of Torment. Suena como a caramelos diabólicos, pero está bien eso también. En veces es necesario. Un Halls que te arrase. A abrir en otra ventana. Ahora vamos a estar con esto y así chileo. La verdad es que tengo la espalda que me aúlla un poco. Bueno, la espalda, el hombro. Vale, ya podemos ver el chat del YouTubers. Me voy preparando aquí la cosa. Ahora os comento un poquito el line-up, que hay muchísimos juegos. Buenas, Raúl. ¿Cómo andamos? Un segundo que tengo que compartir una cosa en Blue Sky. Ahí está. Vale, perfecto. Pues vamos a repasar un momentito unas cuantas cosas. Y vamos con ello. Voy a separarme lo que vamos a capturar. Buenas, Valaris. ¿Qué tal todo? Buenas, Pelopantén. Vamos a consumir la Little Flag. Little. Vaya hostia. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. ¡Oh! Vamos a ver. ¿Dónde tengo la cosa? Bueno, os comento un poco por encima, ¿vale? Lleva ambas. Lleva ambas, Raúl. Lleva anchoa, lleva boquerón, lleva doble aceituna y lleva una gilda que pegáis su buena hostia. Es de las cargas. Vamos a ver, os muestro un poquito lo que vamos a ver en general. Que va a empezar ya mismo, por cierto. Ah, no, espera, son y 37, no y 57. Me ha asustado por un momento. Pero para que veáis un poco por encima de qué va la vaina. Esta es la movidita que vamos a ver, ¿vale? Es un festival que lo tenéis ahora mismo en Steam con un montón de demos. Tenemos el siguiente horario para hoy. Vale, ahora cuando empiece pues vamos a ver cosas del Incolatus, del Fretless, de Wrath of Rifson, Tears of Metal, Sandara City of Thousand Eclipses,
Camper Van, Make It Home y Arctic Awakening durante esa hora, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Salen devs, nos hablan cosas bonitas de los videojockeys y después vemos también pequeños conciertos improvisados con música guapa de juegos. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Ayer estuvo, por ejemplo, el Pathologic 3, así como cosa potente. Estuvo el Quasimorph, que hace no mucho tuvo un boom gracias a cierto creador caótico, al bueno de Seth. Bueno, entonces más o menos vamos a ir viendo un montón de jueguitos que nos van a ir poniendo por aquí y yo de momento tengo 7 claves que os voy a ir poniendo en el chat de vez en cuando, ¿vale? Son claves de juegos que participan, ¿vale? Yo en teoría cuando actualicen me tendrán que poner por aquí y básicamente pues tenéis un poquito de esto. Estos son todos los participantes y de todos los que se van a ver cosas, ¿vale? Luego tendremos demos en Steam y si algún juego nos llama la atención pues mañana le podemos echar un vistacito. Aquí tenéis participantes a cholón, ¿vale? Ayer hubo un stream de 5 horas, hoy va a haber otro. No sé si lo voy a ver entero porque se lo comenté, pero bueno, nos dieron la oportunidad y oye, me pareció guay. Me llegó ya sabéis que siempre es bueno llegar a todos los sitios posibles. Así que vamos con ello. Hay de todo. Podéis descubrir cosas, ver alguna curiosidad sobre algún juego que ya saliera y en su momento nos llamara la atención y digáis, hostia, qué canción más bonita. De todo, ¿vale? Esa es un poco la idea. Luego ya os digo, en Steam, vamos a abrirlo. En Steam tenéis ahora mismo el festival de Save and Sound, que del 4 al 7 de noviembre os ofrece descuentos de muchos jueguitos, ¿vale? Y sobre todo mucha música de muchos juegos también, vais a ir viendo. Pero eso, un montón de juegos de los que están por aquí. Tenéis mismamente oferta de Deep Rock Galactic, ya sabéis, Rock and Stone. El Dungeons of Hinterberg, que en su momento me llamó bastante la atención. El Rift of the Necrodancer. Bueno, este no está en oferta, este creo que hay demo. Que las probaremos mañana tranquilamente. Pero bueno, un montón de jueguitos que si en algún momento se os han escapado, ya sea en la Next Fest, etcétera, etcétera, pues oye, ¿habrá demo del Pathologic? Como haya demo del Pathologic 3 me cago encima, porque me hace mucha gracia robar hígados. Este juego me llamó mucho la atención cuando lo probé la otra vez. Probé la demo. Probé la demo en su momento, me gustó bastante, era un juego bastante chill. Pero bueno, aquí lo tenéis, todas las colaboraciones, todo lo que hay, ¿vale? Tenéis hasta el grupito de indies que llevan esta vaina, ¿vale? Podéis pegarles un followazo. Vamos a ver un poquito el directo de ayer para que veáis cuál es la dinámica y ahora nos ponemos con ello. Ya sabéis que no va a ser... ¿Va a salir Silson? No, ¿vale? Importante. There is no Silson here. Pero no pasa nada, porque habrá cosas estupendas y personas viendo esto. Así que... Pero sí, iremos un poquito ahí lápiz y papel. YouTube. Un momentito, Voy a tomar la otra Little Flag. Hostia, la Hilda. ¡Qué tortazo! ¡Pica Pikachu! No mucho, pero era intensa. Era una gilda de gran intensidad. Un momento que estoy pasando por Twitter para ver una cosita rápido. Y vamos con esto, que quiero ver si tienen alguna movida por aquí puesta. Vale. Vamos a ver un poquito el Save and Sound de ayer, ¿vale? Así que quitamos la musiquita esta.
Día 1. Básicamente esto, gente, que sepáis que es una celebración de la música en los videojuegos, lo que vamos a ver, ¿vale? Esta es la movida del stream de ayer. Esto es el día 1. Vais a ver muchos conciertos improvisados. Vais a ver a desarrolladores hablando. Vais a ver también a desarrolladores hablando de la música de los jueguitos. Que creo que es algo importante que molaría muchas veces. Incluso para grandes producciones. De hecho, gracias a canales de YouTube como los de, por ejemplo, Alex Mukala, se aprecian mucho más cosas de, yo que sé, de bandas sonoras como las de los Final Fantasy y demás. Que de por sí todos sabemos que son la hostia, pero a veces molaría. Pero bueno, aquí tenéis, os van a ir hablando de juegos, os van a ir contando un poquito de todo, se ven debajo los juegos que representan, etcétera, etcétera. Vamos a saltar no por faltar al respeto, sino porque veáis un poco lo que nos espera a lo largo de las próximas horas, pero con lo de hoy. Van poniendo de vez en cuando musiquitas, van contando un poco de los juegos, y luego tenéis las típicas charlas de desarrollo, pues con un montón de conceptos que se han manejado en muchas de las... Sin más, ¿vale? ¿En qué basan el uso de sus instrumentos? 1000 millones de hostias más, en general. O sea que vais a ver básicamente demos de jueguitos y fiestones musicales, ¿vale? Sí, es un poco el resumen. Nos van a enseñar hasta cómo han compuesto algunas de las cosas. Y mientras tanto, pues tenemos unas cuantas claves por ahí, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que vamos a tener durante las próximas horas. Veremos alguna cosa curiosilla, etcétera, etcétera. Y ahí estaremos con ello. Y oye, ya que es una parte tan importante de los juegos, pues mola que les den también un poquito de protagonismo. Ya sabéis que igualmente si entráis en la front page de Steam vais a poder ver demos, vais a poder ver ofertas, etcétera, etcétera. Echadle un ojo, ¿vale? Dura hasta el día 7. Así que recomendado por esa parte. Voy a prepararme por aquí el enlace. Dejamos un poco más de música de fondo mientras. Y ahora a las 7 en punto empieza. Así que ahora voy a abrir el directo oficial que me mandaron. Pero mientras tanto, pues dejamos la musiquilla puesta. Vale, se estrena en 13 minutos. Vale, un momento. Vale, esto me lo voy a guardar aquí. Vale, perfecto. Aquí tenemos las 7 clavecitas que iremos soltando de vez en cuando. Vale, esto no ha empezado todavía. Voy a mirar un poco mientras tanto en Steam, un par de cosas, a ver si puedo ir bajando algún juego. Me han mandado, por cierto, antes el juego majérrimo del Vegetable. Vegetales en español. A ver. Hostia, hay uno aquí que me llama la atención, que es el Gloom este. Claro, Pathologic no tiene demo, pero se han visto cosas. Pues luego le echamos un vistazo a lo que contaron ayer. De hecho, el approach musical que tiene que tener esto debe ser bastante desquiciado. Bastante desquiciado. Bueno, pues mientras empieza la vaina, gente, me pongo en grande, ¿vale? Y ahora nos vamos preparando.
Voy a poner el schedule por Twitter y por Blue Sky. Vale. Tengo que cambiar a estos. Son los cascos de batalla. Para este stream de real me he puesto otra cosa, pero bueno. Todo en orden, esto funciona. Vale, pues 9 minutines, gente. A ver, un momento. Vale. Fino. Pues ya estaría. Mira, vamos a entrar con música un poquito comfy. El Husant, por cierto, o sea, digo, el Caravan Sandwich lo vamos a tener en el bloque de las 9 de la noche. Mola porque es un juego bastante bonito. Está también el Thank Godness You Are Here, Engerfood. Oye, pues es un segmento guapo, ¿eh? Sí, ¿no? Y luego está el Sinfonía en el siguiente. Mola, no sé si nos vamos a quedar hasta última hora, pero luego en el último también van juegos bastante chulos como el Pacific Drive, el Sorry We Are Closed, que me gustó bastante la demo, tenía una vibra muy pero que muy chula. Hay juegos bastante bonitos en verdad, ¿eh? Mola este rollo, mola, mola. Tal cual, así que van a hablar bastantes cosas. Ya os digo que yo no sé qué pensáis de eso en general, pero me gustaría que hubiera ya no solo eso, sino que incluso en ferias grandes... para que, a ver, siempre, quiero decir, yo que sé, siempre están los momentos conciertos de los Game Awards y todo, pero ya me entendéis, a veces el hacer público, pero bueno, que sí, que mucha gente que escucha una charla y pone, me aburro, yo quiero anuncios de juegos para luego no entender lo que es un vertical slice y quejarme de que lo han dado un gradeado, por favor, haced caso a mis súplicas. Bueno, pues yo que sé, el gran mercado. ¿Qué le vamos a hacer? En veces la vida es como es. Vale, pues lo tengo aquí todo listo. Así que... claves pilladas. A ver. Me han mandado, por cierto, que lo iremos viendo un poquito estos días, pero bueno, me han mandado antes el Metal Slug Tactics, ¿vale? Así que según vaya pillando actividad del todo, pues tendréis por aquí un poco también de esa vaina. A ver... hostia, ¿qué es esta movida? Vale. Voy a asegurarme de que todo está como tiene que estar y nos ponemos ya con ello, ¿vale? Que quedan 8 minutitos.
Está guapo y mola porque realmente se puede jugar bastante bien sin ser fan o sin conocer demasiado. O sea, a ver, al final también un poco el tema de que tengas ahí la afinidad con los personajes, ¿no? Pues creo que ayuda. Pero lo bueno es que no es muy necesario. Vale, cosas que tiene que ver uno. Bueno, pues ya estaríamos. Vamos a ponerlo por aquí, quitamos la música de fondo. Save and Sound, día 2. Vale, ya está la gente por aquí. Ya está todo en marcha. Activamos el modo cinema. Pantalla completa. Buenas, Perky. Vamos a ver qué tal la cosa. Trailer. Ah, claro que tiene. Pero no se reproduce, ¿no? Bueno, da igual. Ahora nos lo ponen, gente. Ahora empieza. Son 2 días, ¿vale? El resto son demos, ofertas, etcétera, etcétera. Ya sabéis lo que tenéis en Steam. O sea, si usáis Steam, que es lo más normal, si se tiene un PC, pues lo vais a haber visto 84 veces el cartelito. Buena, jefe momia, ¿cómo estamos? Efectivamente, festival. Efectivamente, festival y de música. Hay muchos juegos bonitos hoy, además. Ya sabéis que si os da la curiosidad, de ayer tenéis otro stream de 5 horas que os podéis poner de fondo. En cualquier momento. Te ofrecían hacer los 2 días. Ayer yo les tuve que decir que no porque estaba con el este de aquella manera. Pero bueno, me habían enviado el correíto ahí de ofrecimiento y dije yo, va. Estas cosas son bonitas siempre. A lo largo del stream voy a ir soltando varias claves por aquí, por el chat, ¿vale? Son todo claves de Steam. Son 7 jueguitos que nos han dado para que los vaya soltando. ¿Vale? Wild Frost, otros tantos. Está hasta el colectazón de Gato Pequeño Ciudad Grande, que es bastante bonito ese juego, que ha estado en el Game Pass, vaya. Empieza ya mismo, 60 segundos. Imagino que empezará con el tráiler. Ahora vemos. Vamos a ver. ¿Empieza ya? No, todavía no.
Vale. A ver, mientras tanto. ¿Empezamos ya o qué? Vale, aquí se viene. Esto debería sonar, ¿no? Dame un segundo, que me voy a asegurar. ¡Oh! Sí, efectivamente. Curioso porque lo he abierto en el mismo que tenía antes. No sé por qué he silenciado este. Ya sabéis que si queréis ver un poquito, bueno, empieza en 15 minutos realmente. Aunque igual esto ya... No, porque va al día. Bueno, pero mientras tanto pondrá música bonita de fondo. Básicamente ya sabéis, celebración de música de un montón de juegos. Si os interesa podéis entrar en la página saveandsound.io y ver un poquito ahí toda la info de partners, de los juegos que están featured y de cuál es el calendario, vamos, cuál es el horario que tenemos hoy. Podría ponerlo yo aquí en grande mientras, pero... Voy a probar una cosa, por cierto. Buenas, Elzagrim, que me estoy poniendo para cuando me vaya por ahí. Pues una cosa que era una buena idea, sin lugar a dudas, era hacer esto. Esto me lo tendré que poner luego como botón. Desde que empezamos... A ver. Vale, perfecto. Y tenemos el modo AFK puesto. Nice. Perfectísimo. Aunque deberá poner un vídeo girando, así como cuando te vas y la Albui empieza a poner movidas en el WoW. Debería hacer eso, en verdad. Correcto, sale Campervan y salen bastantes jueguitos. Engerfood, que además, como ha dicho Raúl antes, la música es muy importante en el propio juego. Tenéis el Caravan Sandwich, que musicalmente está bonito. El Husant, que también tiene cosas bastante chulardas. De ayer está el Pathologic 3, que me gustaría verlo porque ayer no pude. Nada, pero yo ayer no pude directarlo, Leona, porque estaba matadito. Yo ayer solo tuve que rechazar. Les dije, gente, no. No. Y hoy tampoco estoy muy a tope, pero bueno, va, tanqueamos. Hoy tanqueamos un poquito más, pero no estamos muy a tope. Oh.
Poco a poco. Se va notando la mierda esta que me han mandado, ¿eh? Ahora ya con música bonita yo creo que nos centramos más del todo. Ya sabéis que igualmente luego os adjuntaré el directo íntegro de ayer y el de hoy también, para quien quiera vérselo por su cuenta, que habrá cosas guapas que recapitular. Pero ya os digo que evidentemente no os esperéis ningún banger ni ninguna movida del estilo, ¿vale? Aquí hemos venido a ver un concierto de videojuegos velado en charlas también. Porque de vez en cuando en todo esto también sale un dev y te empieza a decir, no, mira, pues la música de este juego elegimos esto porque no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, estamos diciendo, va, si el protagonista es un no sé qué, pues la música tendrá que ser, claro, sí, porque es uno de esos. Sí, bueno, claro, pues si es uno de esos, entonces habrá que... Y ya está. Básicamente, es un poquito una mezcla de todo. Que esto realmente en el Day of the Devs también, en Summer Game Fest, se hacía un poquito. De hecho, me acuerdo en su día un concierto muy bonito que hubo que me dio ganas de llorar porque hicieron uno del Outer Wilds y fue como, ¡buah! Cabrones, eso no se hace. No puedes hacer eso, no puedes ir por ahí haciendo esas movidas. El Metal Hellsinger creo que soy, ¿eh? O sea, Metal Hellsinger creo que hay hoy. Creo que sale aquí, no estoy seguro, igual he leído mal, ¿eh? Pero Metal Hellsinger tienes. Pero sí, la verdad, anunciar Hi-Fi Rush y no dar una charla sobre su música me parece un puto delito. O sea, los videojuegos con ese tema tienen que espabilar también y añadir más charlas de absolutamente todo lo que hay detrás. Porque a veces hay auténticos genios que molaría escucharles hablar. Sinceramente. De hecho, ojalá todos los Final Fantasy hubieran venido con una masterclass de Uematsu, hablando durante horas. Y con eso te quedas tranquilo. Los Dragon Quest, por ejemplo, no, porque los Dragon Quest hubieran venido seguramente con alegatos supremacistas. No. No. ¿Sabes? No. Los de ahora sí, los nuevos puede, los viejos no. Mejor que no. Pero Uematsu sí. ¿Eso no lo sabías, Perky? Pues es curioso porque después de morir ese señor, la saga ha llegado a vender 88 millones de unidades. Vaya, vaya. Épico, si me lo preguntan. Épico. Completamente épico. Tuvo el toque. Era un señor muy nostálgico de ciertas épocas. Muy, muy nostálgico. Pues sí, abuelico. Existe. Existe de música de videojockey. Por cierto, voy a hacer una cosa que no me he dado cuenta, ¿vale? Que estoy gilipollas. Lo quito un segundo. De una época. De una época que existía y todo. Mira tú por dónde. Vale, puesto por aquí. No, claro, yo tampoco lo conocía, ¿eh? Pero me dieron el este y dije, anda, mira, pues a tope. Claro, claro, yo tampoco conocía mucho. Vale, un segundo, ya lo ponemos de nuevo, ¿eh? Ahí está. Muchos indies bonitos y hay algunos de los que la música es una parte bastante importante, así que oye, estará guapo. Pues de momento está calentando en la banda la música. Está calentando en la banda, pero se viene, se viene. De eso va la cosa, al menos que yo sepa. Voy a mirar el correo por aquí mientras, a ver si me han mandado una cosa que he pedido.
Cuando pueda tenemos que ir haciendo lo del Urkit, por cierto. Buenas, Greg. Pues el Backshot Roulette está featured, pero no sé si hoy o mañana. Dame un segundo. Lo estoy mirando en el móvil para que no... porque el OBS a veces es un poco tonto. Ah, sí, pues mira, a las 11 de la noche. Entra en el bloque de las 11 de la noche. Hay música de Backshot. Efectivamente. Efectivamente. James Sunderland y el Cabeza de Pirámide van a dar un concierto, gente. El Backshot. Así es. Lo hay. Unit. ¿Visteis el desarrollador el otro día, no? Que unas personas hicieron un directo y pusieron el logo con una A y dijo el creador, necesito encontrar ese PNG y borrarlo de internet. Me pareció increíble aquello. Cinco minutitos. Ahora os digo, vale, primer bloque que viene ahora. Correcto, las VTubers de los Backshots. Tú lo viste, ¿no? Subí, qué espectáculo. Ahora el primer bloque, gente, vamos a tener Incolatus, Fretless, The Wrath of Rifson, que diga, Tears of Metal, Sandara, City of a Thousand Eclipses, Camper Van, Make It Home y Arctic Awakening. En el siguiente bloque, a las 8 de la tarde, vamos a tener Death of the Reprobate, Eternal Strands, A Guidebook of Babel, Nocturne, The Operator, Inculinati, Post-Trauma y Solar Punk. A las 9 vamos a tener Caravan Sandwich, Thank Goodness You Are Here, Anger Food, Castle of Alchemist, Rangor, Kill the Music, Dwarf Fortress y American Arcadia. Un segmento bastante bonito. A las 10, Husant, Sinfonía, Bits and Bobs, Tavern Keeper, Metal Hellsinger, Crown Gambit y Wingspan. Buen segmento también. A las 11, We Harvest Shadows, Dorf Romantic, Munch, Rhythm Doctor, A Short Hike, The Thaumaturg, Backshot Roulette y Golden Lap. Y a las 12 de la noche, Rebel, Pacific Drive, Once Upon a Jester, Sorry We Are Closed, Koira y Lost in Art, A Miniature Realm. Así que hay de todo. ¿Qué pasó con las VTubers? Que hubo gente que hizo una miniatura estupenda, pero en vez de Bookshot puso Backshot. ¿Qué es todo eso? Pues básicamente un festival de musiquita de videojuegos. En el que vamos a ver cosas sobre la música de lo mismo. Luego te lo paso, Unit. Luego te paso el tweet. Es que fue muy gracioso. Lo tengo que tener por ahí, lo que pasa que ahora mismo ya sabes que Twitter es un pozo en ebullición de mierda, entonces es difícil encontrar algo. Porque seguramente si meto una mano e intento pescar algo salen 84 gilipollas, entonces no merece. Yo te lo buscaré cuando esté la cosa más calmada, si no te importa. Sí, no, pero que está en Twitter. Claro. Pero es que ahí, vale, pero es lo que te estoy diciendo, está en Twitter. Claro. Hay 8 personas diciendo una barbaridad y Mr. Pranayam diciendo, yo creo que el tío que come bocadillos tiene razón porque espiritualmente hablando... No aguanto, os lo juro. Pero eso básicamente, para quien tenga dudas, gente, esto es un festival de la música de los videojuegos, se celebra la música de los videojuegos y básicamente no hay Silksong, ¿vale? Y nada, son anuncios oficialmente nuevos, pero sí que se van a ver cosas curiosas de lo que te guste. Si no te interesa la música de los videojuegos, pues entonces... Eso es lo importante. Ahora va a empezar. A ver, imagino que algunos desde su casa, otros tendrán un set montado. He estado enseñando un poquito cómo fue el directo de ayer. Al principio. Pero ahora lo verás, en 1.45 empieza.
Claro, claro, se van a descubrir jueguitos también y si hay alguna demo chula, pues la probamos mañana. Yo voy a intentar aguantar entero, ¿vale? Pero no os prometo nada porque ya sabéis que tengo el hombro como lo tengo, ¿vale? Entonces... yo por lo menos hasta las 10 voy a estar. Luego de ahí ya veremos. Buenas, Chemowski, ¿cómo estamos? Es una bueno, es como cuando se ve cualquier cosa Unit, como cuando hay un Summer Game Fest y cosas del estilo. Ahora vamos viendo que nos llama la atención, que podemos así pescar. Yo hay algunos juegos que, por ejemplo, no me tenían convencido y otros muchos que conozco y me parecen la hostia. Se va viendo también a veces el típico concierto con gameplay superpuesto, que eso mola también. Ahí empieza la cosa. Ahí tenéis un poquito todo lo que vais a ir viendo. Vale, hay conciertos desde casas, conciertos desde diferentes sets que tienen montados y de vez en cuando charletas. Yo de vez en cuando aquí por el chat de Twitch os voy a ir dejando unas cuantas claves, ¿vale? El primero que la pille, esto no va a ser rollo sorteo. Bueno, bastante el rollete de esta movida. Y creo que está bien también apreciar a los compositores de cosas bonitas de videojuegos. Hello, hello everyone. I'm Kate. And I'm Hans. And you're watching Save and Sound. A Steam Sí, music correcto, festival Dani. where we celebrate the often unnoticed aspect of games, which is music and audio design. Yesterday, we watched the content of 46 games, and if you didn't catch that, you can always watch it back on YouTube. Today, for the next 5 hours, we'll have the pleasure of walking you through another exceptional Vale, amount of solo hay en games, inglés. 42 games. We'll watch anything Lógico, from por tiny otra desk parte. concert to a deep dive about bird sounds, and I personally can't wait. Alongside the stream, there is a Steam event running. Please go check out the amazing art by our very Sí, ya sabéis que own tenéis artist una front extraordinaire, page Hugo de Heller. Steam en el que vais a ver On the sales page, we have muchísimos over 80 juegos en game oferta, sales, alguna que and otra we have demo. 30 soundtracks just for you, so you have a little look-see. We'll be hosting a key giveaway in chat as well, so please keep an eye out for that. We have 40 games that gave us keys for this very purpose, so big shout out to them. Okay, let's move on. Hans, what we'll have to watch today? I hope y'all are ready for another day of music, so I think we should just get into it. We'll be starting our day with Incolatus Don't Stop Girly Pop. Yes, the video is as good and insane as the name suggests. After that, we'll be watching a musical performance from the game Fretless, The Wrath of Rifson. Say that 5 times fast. Then it will be Tears of Metal with a hilarious and insightful showcase on the process of creating music and audio for games. After that, Sundara City of Thousand Eclipses will be doing a chill... Vale, va diciendo un poquito lo que vamos a ver de primeras. And then we'll finish up the block with Campervan Make It Home on how they collaborated with a very popular Spanish band to bring their soundtrack to life. Thanks for tuning in to Day 2 of Save and Sound, and enjoy. No, no llegas tarde, 2. Ya, Twitch con los anuncios es muy de aquella manera. Acaba de empezar. Este es el primer jueguito del que se va a ver algo.
¿Cómo estoy? Bueno, tirando. Tirando. Estoy buscando a ver aquí info de Incolatus. Incolatus, Don't Stop Girly Pop. No conocía esto. Unit, Taylor Swift más Barbie. Es literalmente una persona que está gritando que quiere ser Chapel Roan. Ya está, eso está bien. Respetando a todo el mundo que quiere ser Chapel. Con mezclas varias. Incluso ahora el segmento que está haciendo es de persona que ha tenido que sufrir a Elon Musk a su manera. Terrible. Eso estoy viendo. Sí, es una movida. ¿Lo conocíais? ¡A tope, abuelito! Ultra Kill 2, ¿eh? Es una especie de Ultra Kill de Girly Pop. Vale, pues después de esto solo me falta una cosa, gente. Voy a pedir un deseo. Lo siento, voy a gastar todos los deseos de la humanidad en esto. Un gacha de Sailor Moon. Ya está, perdonad. Hay que aprovechar la inercia. Hay que aprovechar la inercia, lo siento mucho. No puede ser que el resto de cosas tengan representación y eso no. No pasa nada, no te preocupes. ¿Qué pasa, Pelopantén? Un diablo. Qué movida, rollo Warframe. Pero va, me estoy farmeando a la Guerrero Marte. Venga, va, hago el esfuerzo. Oye, esta mierda estoy in, ¿eh? No sé cómo, pero me ha dejado doblado. Luego busco a ver la demo o lo que sea. Yo cuando he empezado a cantar no estaba entendiendo qué estaba cantando y de qué iba la cosa, pero luego... Bueno, pues de eso va lo que vamos a ver hoy. Con camiseta de Guild Wars Factions. Épico, ¿eh? Totalmente épico. Es a lo que hay que aspirar en la vida, siempre. Sí, no, a Rob le conozco, me he quedado loco. Pero me ha molado. En cuanto he visto la camiseta he dicho, ¡eh! ¿Está bajo? Pero si aquí lo tengo alto. De verdad, ¿eh? No sé decirte, Arque. ¿No está o está? Vale. Lo tengo que subir del OBS. Es que lo tengo al volumen que lo tenía siempre, de normal. Ya sabéis que también hay sitios donde la normalización de audio es diferente. Porque el audio no se reúne y dice normalicemos. Es un error, un error. Batucadas y autocrítica. Es posible que sea eso lo que le falta. Hey everybody, this is Rob, and I'm Jeff, and that was Jeff Jennings on the drums. And we're making a game called Fretless, which is a musical RPG game
But instead of collecting swords and Hostia, shields, este lo vi collecting cuando swords here estaba adds to intentando risk. acordarme de cuál era. Yeah, the guitar PG, like Rob said, you can collect different instruments. You can collect an acoustic guitar, a bass guitar, a synthesizer, and an 8-string. Estaba guapo este cuando lo enseñaron en el Summer Game Fest, ¿o en cuál fue? En el PC Game Show o algo, no recuerdo. Estaba guapo, ¿eh? As you're doing combat, you're making your own music based on whatever riffs you like to play. Enemies also have their own musical skills, and the boss track that we just played to show that each boss has its own unique soundtrack as well. You can wishlist, fretlist. Hostia, mola, mola. Pues gente, wishlist, si os mola lo que estáis viendo. Ya sabéis que lo que salga por aquí vais a tener a muchos devs, pero sobre todo no solo gente del apartado de desarrollo de esa manera, sino mucha peñita musicalística. Entrad en Steam, que ahora mismo no puedo pasaros enlacillos. Mira, ahí tenéis un poquito más de concierto. ¿Hay demo? Pues mira, para mañana. ¿Qué es este evento? Pues uno sobre música de videojueguitos y futuros lanzamientos y cosas que ya están por ahí por el mercado. Es un festival de Steam que está hecho para celebrar un poquito a la gente maja que hay detrás de las bandas sonoras. Tenemos co-stream oficial. LML. Está simpático en el pixel art, ¿eh? Mira, más showcase musical. Leona, enorme. What's up, guys? My name is Frank. My name is Karin. Ahí está el Tears of Metal. Han pillado ahora el segmento de cosas que le gustan a Subi, ¿eh? Ha invocado, ha invocado. Non, moi je dis Karin. C'est trop de ping-pong. Je peux dire I'm, là tout de suite dire. Okay, what's up, guys? My name is Frank. I'm Karin, and we are the team behind the music and the sound design for the game Tears of Metal. Tears of Metal is a very cool hack-and-slash roguelike co-op medieval game developed by Papercold, with whom we worked previously. Vale, os ha on dicho Good todo lo News. que hay, Now, ¿no? Let's show you what we did on Tears of Metal. O sea, un musou. Entiendo. So Un musou the game metalero. is centered around many themes. There is one that I like particularly. So it's more, it's not joyful, but it's calm. You know, it's when you are in the village. Los museos de vez en and, cuando entran bien, ¿eh? Battle hasn't started yet. Y te vas haciendo tu composición de ejército. Artísticamente mola el rollete que tiene, ¿eh? So I used a lot my voice to make the music, to create a texture. Sometimes I double it with a choir VST, make a sound very unique, because you know, it's my voice, so it's
unique. It's nice to have an identity through the voice. Ok, je vais dire ça. Parece eso. El visual que tiene. Quiero ver cómo entra un poco la música en el juego, porque imagino que estará ahí mientras las hostias, ¿no? Pero bueno, lo que vais viendo que van enseñando, pues un poquito el cómo componen, momento concierto, procesos creativos y enfocar un poquito más el desarrollo de los juegos, pues desde la banda sonora de los mismos. Lo cual mola, la verdad. Creo que muchas veces quedaré bien con bastantes jueguitos. The fat right down to basically everything. You just go, man. Pero sí que es verdad que realmente tampoco, pero bueno, para eso luego tener los vídeos y toda la movida. Aquí tampoco se ve mucha complicación de más, es básicamente un puto musou. It was very nice to work with Francis. De acabar con un montón de británicos mientras suena metal. Complementary styles, so it fits and Ir a Metallica. yeah, it's great. Bonjour, je m'appelle Julien. Pero Metallica en plan bien, sin designer Lars Ulrich ni Tears nada de of eso. Metal. J'ai pu travailler surtout sur les ambiances. Je prends ça très au sérieux. Le détail dans l'ambiance, les petits oiseaux, les petits criquets que vous allez pouvoir Ya vais a tener a entendre. dos poniendo por el chat, ¿vale? Nos va a hacer de asistente. C'est une créativité infinie, une forêt. C'est passionnant, mon travail. He has a lot of energy. He's quite intense sometimes. He drinks a lot of coffee. Yeah. So here's a little insight about how we integrated the music in the game. So the more you progress in the game, the more the music gets intense and riled up and hardcore. The way we did that is we kind of composed one song and we did 3 versions of the same different song. Every song is separated in many sections, as you can see right here. And that way we were able to play with the structure of the song, and depending what's happening in the No tendrás game, cosas con que fight and compararlo. whatever, stuff can change. There's a lot of variability in the music. We recorded many different themes, and the same part can be played over and over again, and you'll hear bagpipes, violin, you'll hear guitar. It's all randomized, kind of controlled chaos. It was kind of a challenge to program all this and ask the devs to give us the right information from the game, and we really had to think about it, and I think what we made is pretty solid and very interesting. Ah, vale, según la... Vale, o sea, según la tralla que vayas pegando, se va adaptando la música a las hostias, ¿no? Eso mola, ¿eh? O sea, según el estado en el que esté la partida, vaya. No sabía por dónde iba cuando lo estaba contando antes y ahí ha dado... Esto mola porque van contando y luego dan el ejemplo visual. The bagpipe is a diatonic instrument, meaning you have bagpipes in A. Sí, no, pero también Unit es que tiene pinta de que es el típico que también va activando, por lo que he visto antes, o sea, no te lo puedo decir 100%, pero creo que también es el típico juego que según la situación en la que estás de... ¿Sabes que hay juegos también en los que digamos que la dificultad va variando por oleadas y por... No sé si sabes por dónde voy. Es que antes le he entendido eso, así que no te sé decir tampoco. Pretty simple, right?
I don't know Porque why más I'm a the Berix only tampoco one me who suena understands 100% a this. modo de... I also was ¿sabes? the Entonces- video designer for the game, so I implement all of the systems. Julien help. Si fueran dificultades normales habría puesto normal en vez de average, And creo. I was Pero lucky bueno. because I got help from the. Pero oye, no pinta mal, ¿eh? We made like the battlefield ambiances. They all came Y mola in porque the se nota que el studio juego también and está they hecho muy scream. pensando en la música. Los franceses, ¿qué os pasa? Madurar un poco, ¿eh? Gente que hace cosas guapas. Bastante mejor que todos los tontos que leo todos los días en Twitter, hombre. Claro, tienen que grabar un montón de gritos de gente siendo apuñalada. There's a metal on Steam. And join their Discord channel to give them some love and support. Don't forget to like, share, comment, Pues eso, mola, ya sabéis, el wishlist de toda la vida. Say hi to your mom and enjoy Save and Sound Festival. Pues diría que no, pero ha pasado antes dos el link a la página. Si queréis echar un vistacín. Pero mola el rollo musou este, ¿eh? Es ahí para invocar la lluvia de flechas. Lo que pasa es que es un musou también con un poquito así rollo rogue, ¿no? Que te van dando cada X tiempo como una especie de bonus. O sea, es como... es ese planteamiento... Mola la mezcla. Es un planteamiento guapo de estructura. Bueno, es que eso no lo sabes, ¿no? De hecho, antes se ha visto uno. O sea, creo que el que había en el centro cuando iba saliendo lo de las dificultades era un boss tocho, ¿eh? Creo. Voy a poner por aquí la chuleta. A ver el Sandara. Oh, un gato cojones. Yo cuando veo un gato cojones. Oh, un gato cojones. No, se llaman gatos cojones. Respeta los rangos. El gato Jones. Momento chill, ¿eh? Pero ves, se han montado ahí sus conciertillos, Dani, con su set, ahí con sus... Te van poniendo imágenes del juego y ahora pues o hay charla o no la hay. Que chile, me voy a quedar pegado. Estoy tranquilísimo. Mira, ves, está la gente. Está la gente de viaje. Pues sí, debería untarme crema de porro en el cuello ahora mismo. Estaba la gente relajadísima en la primera fila, ¿eh? De siesta. De viaje astral. Hay que ser friki para... ¿Cómo que música? Esto es de viaje astral. Esto es de... Vamos.
Esto es lo que pasa cuando te contesta el maestro Asma Gandharv RMS en Twitter. Y te dice, yo creo que deberías... Claro. O sea, siesta, esto no es de siesta. Esto es de desconectar. Mira, yo me voy a untar aquí mi fisiocren con cannabidol, ahora que puedo. Ahora que está la música para ello. Uf. Qué bueno el cannabidol, chaval. Y con esta música... Con esta música es más canábico todavía. ¡Buf! Pues ya está, gente. Nah, era el momento de darle. El tema del cannabidol nació en un momento de arte, de gracia. Balada de Eurovisión. A ver, esto está para mientras exploras una ciudad desértica así mística. Dime, Eurect. Pues... Diría que no. Diría que no, pero como tampoco he fumado nunca, pues no sé decirte si es esa misma sensación. Artístico, performántico. Es lo que ha hecho antes Judith, muy monumental y pero bueno, a ver, es que es ese tipo de juego de viaje. Imagino que una mezcla de todo, porque antes he visto un poquito ahí. ¡Oh, joder! ¡Mierda! ¡Qué feo! Lo arranco. Mira, está desligado completamente de su cuerpo, ¿eh? López. El que está feo. No está feo, está conectando con su lado más lateral. Que no está dormido, que no sabes la diferencia entre dormir y warpear. Esa persona está viajando por Sandara. No me la está colando porque sé lo que siente. Ruido conexión. Tiene ganas de sentir, no de dormir. Una persona dormida... La gente dormida es fea de cojones. Eso en primer lugar, porque relajas la cara. Esa persona estaba completamente. No es lo mismo cerrar los ojos y... que se te nota que tienes cara de que estás ya no solo despierto, sino trascendido, que la cara de mierda que pones cuando duermes. Y eso es así.
Tal cual, lo que dice Duke Deckers. Oye, pues la performance está guay. He viajado, ¿eh? Aquí está Camper Van. Esto está chulo, ¿eh? Con Vetusta Morla. Guti Foki. ¿Qué es esta movida? No me había enterado. Estamos con el Camper Van. Yo tampoco lo sabía que el Camper Van era de aquí. Sí, lo de la hostia creo que fue de Super Submarina, claro. Este es un poquito como... Esto es como el Tiny Glade, pero de caravana. Para quien no sepa de qué va el juego. Y Tiny Glade ha sido uno de los bankers de este año. Anda que no molo la torre que me dice aquí en directo. Que toda la gente diciendo trolls. Sé lo que me hago. Pero tú haces una caravana guapa, guapa, guapa con tus cosas. Es juego de desconexión total. Pues estuvo muy bien, 2. No tengo porrazos. Solo tengo crema de hombro. Sí, es un toque unpacking también. Es un poquito de todo eso. Organízate una caravana guapa, guapa, guapa. Porque la gente guapa, guapa, guapa se merece caravanas guapa, guapa, guapas. Eso es lo que hay. Así que más os vale toda la gente del chat tener una caravana bonita. No, no puedes reventar la caravana. Si reventáis una caravana, sí os denuncio. Sería lo suyo tener una caravana bonita, ¿no? Eso yo. Oye, pues ha molado enterarse de que es de aquí este juego, ¿eh? Yo lo había visto 100.000 veces y no tenía ni puta idea. Claro, me he tenido que enterar porque de golpe he visto Vetusta Morla y me he quedado como... Se me han prolapsado los ojos. He dicho, ¿qué? Claro, estáis diciendo... Está guapo lo que os he hecho, ¿eh? Está guapo. Claro, yo es que cuando el Leña 3 estaba... Como había una mezcla de conferencias ahí... Como le miran, ¿eh? Eso es bonito, Hookard, porque al menos no está tocando Wonderwall. Imagínate que en medio de una sala se sienta Juan del Val, saca una guitarra y dice: he compuesto una canción que se llama Wonderwall, que es como Wonderwall, pero el último acorde es una de mis opiniones de mierda. Y sería acojonante, porque siempre cortaría el... opinión de mierda. Opinión de mierda. Y estaría tremendo. Juan del Val.
Qué miedo, ¿eh? Bueno, gente, pues Campervan, featuring Juanma de la Torre. And Pero me we gusta are Modla. back. Incolatus, Fretless, Campervan all have demos available right now. Tears of Diría Metal que and sí, Samdara Unit. are available for Pero, wishlist. ¿sabe? O sea, todas las calles me parecen Go check them iguales out, en los link sitios cost grandes, si te soy Today we'll be sincero. giving out Así que keys, Steam keys, as Kate hay pocas previously cosas que mentioned. reconozco. About, Me pones we el have edificio suepe o me 45 pierdo. different games that all provide us O un with keys TikToker to de give mierda away to borde all no you te lovely people encallado. watching at Eso sí home. que me ubica. We'll link the form into chat right now. We'll be Bueno, doing en this cuanto ve over la the course of disposición the de whole ciertas show, cosas, so y os really hay no 4 pressure. millones de personas All right, what do we abordando have un next, primer, Kate? pues sabes, ¿no? Before the games, we'd like to give a quick shout out to the sponsor for this blog, Lurkit. They have helped us to get in touch with creators and streamers who are hanging with us today. Lurkit is an influencer marketing platform that connects over 50,000 content creators with game developers and brands. It's a cool place if you want to increase the marketing performance of your games with global key campaigns, creator programs, paid sponsorships, and much more. Alright, to kick off the next block, we have Arctic Awakening, featuring a deep dive into its sound design with some nice synthesizers. After that, we'll have Death of the Rep Ribbon, with a medieval performance in the game itself, and if you look very closely, you'll notice something that you did Ven not soltando expect. por aquí por el chat la primera Our third clave, game will ¿vale, be gente? Extreme Así que Strands, a prepararse. world-saving action adventure where the legendary Esto es Austin clave para Wintory Steam. La will be primera revealed persona from que behind the la scenes in the encaje en game's Steam composition. ya estaría, Following ¿vale? that will be Luego hay a alguna que voy a five-minute soltar battle, a sin dar, puzzle por game ejemplo, el with a último showcase of some carácter y ahí ya instrumental cada uno and que se ambient apañe. performance of the game's OST. And we'll finish the segment with Nocturne, a rhythm combat RPG that Vamos a will be diving empezar into the melodies con and chord progressions of the game. Reveil, que Enjoy es the un show. juego de miedo, ¿vale? Este lo doy entero. La primera persona que lo cuele, para adentro. Ahí tenéis. 3, 2, 1. Cortesía de la gente que ha hecho esto, que nos han mandado claves. Hostia. Musicalmente guapo, ¿eh? Lo del Urkit lo tenemos que ir arreglando, por cierto. Ya os diré cuándo voy a hacer esos streams, porque ahí me tenéis. Ahí voy a necesitar que estéis, aunque estéis AFK, deis ahí numeringos, ¿vale? Porque tengo que quitarme la sanción. Bueno, Josaku, vamos tirando. Vamos tirando. ¿Quién se la ha llevado, gente? Decidlo en el chat. Pues Unit, que a veces Twitch mide las cosas como el culo y hay muchos juegos que me han dado en Lurkit que he jugado aquí en directo, pero por lo que sea no contabilizaron en el tracker automático. Y sabes que en Twitch pues los directos se borran a los 30 días y yo no sabía, porque digo yo, si ya está hecho, pues ya está, ¿sabes? No iba a hacer destacado algo, porque además el destacado se queda diferente y lo tenés que mandar todo a mano. Entonces, bueno, pues básicamente hicieron como que muchos juegos de los que había jugado no los he jugado y tengo que volver a jugarlos en directo. Me iban a haber baneado permanentemente, pero les expliqué la situación y me dijeron, bueno, si lo vuelves a jugar, pues... Sí, pero Reveal for Beta Testing, pero es la clave, es como es. Claro, dan el juego por adelantado. Como que YouTube, en aquel momento no eran juegos que hiciera por YouTube. Además de que si aceptas la key por Twitch... No, eso da igual, pero es que no, muchos de esos juegos no son de cuando estaba haciendo directo en YouTube. En YouTube empezaba hace no tanto. Claro, entonces tengo que volver a hacerlo sin más y lo he hablado ya. Building a palette of sounds that could represent the wild and elemental forces of Alaska, and at the same time the high-tech modernity scene in the industrial installations of the game. Sí, correcto, Hookart, eso también. So I wanted to show you. Pero bueno, que me dijeron eso, me dijeron, bueno, vas jugándolos de vez en cuando y nos pasas la prueba y te quitamos la sanción. Porque, oye, les enseñé, oye, que juega de todo, lo que pasa que, bueno, ellos tienen que tenerlo, verlo al menos una vez. To me it sounds like the wild places of the world, especially the mountainous regions. Así que os avisaré, cuando voy a hacer directos de esos, pues igual en una tarde nos vamos quitando juegos de 5 en 5, ¿vale? De vez en cuando tenga huecos.
Yo ya sé que hasta 2025 no voy a volver a tener Lurkit. Lo que pasa es que Lurkit es importante porque mandan bastantes keys que ayudan mucho. Y de eso es una plataforma muy buena que están sponsoreando esto, así que oye. Se ha quedado So, pensando. here's another instrument I'd like to share with you today. It's the mando guitar. And you can think of this as a soprano Tiene guitar mucha guitarra or de mucho perhaps tipo. a guitar in mandolin range. And Bueno, to pues me, cosas de it Twitch. sounds like Al crystals in menos ice. vieron que me lo curro y oye, me dieron la oportunidad. En otras circunstancias hubiera sido van directo. Guitarra mandaloriana, en efecto. Y son muchos, Josaku. Y la mayoría los jugué aquí, evidentemente. No, no he liado nada, lo acabo de explicar todo. Okay, Night Frights, something a little more Tiene otro spooky. instrumento, tienes, ¿no? Tú tienes muchos instrumentos, I love ¿eh? game audio, making music for games, so creative, and I want to show you something I had a lot of fun with here. So, I've got some tonal stingers for you now. Ahora va So a these are montar ahí todo, rhythmically ¿no? locked events that I can trigger, and they are used in the game as a positive feedback to the player. They've done something that they need to. So in this scene, Kai is outside of the aircraft at night and he's trying to scare away an intruder. So he's going to use a burning branch to wave in the direction of this stalker and hopefully scare it away. Before that, I want to show you something that's really cool up here as well. So Alfie, it's the first time Alfie goes into lantern mode. So Alfie can actually light up like a flying torch. And it's the first time that he proves himself to actually be somewhat useful. And it's a brilliant part of the scene because of all the shadows that is moving light in the Eso de streamear con un círculo lo inventó Jordi Wild para dar what happens dinamismo. when Alfie lights up. Es un dato de la época en la que el tío descubrió el Slapshot 20 años tarde. Ojalá, Jesús. So cool. Okay, so now the tonal stingers. So Te lo has as puesto the de hecho, player qué bueno waves que the soy, branch ¿eh? into the ¿Lo habéis darkness visto? Lo ha to hecho. scare off this intruder, they hear the tonal stinger to say yes. Se ha you've done querido something mucho. Right, here it goes. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Serrela, mío. What's super cool about that is it's the music that's providing the feedback, not a sound effect, but something actually in the soundtrack itself. Here's the final one. Let's go ahead and trigger this one here. Esto va para la versión final. Super cool. Go back inside while I keep watch. All right. Siendo un juego Okay, ártico, Vista View. está This la is, movida de que something a te bit vas a different. enfriar y va a haber Dynamic, mecánicas de tengo mucho frío. filters Eso me pone on nervioso. the Pero lo two entiendo y lo respeto. synth lines in this composition. This is really cool. So what we're doing in this composition is we're going to track, basically, in the scene, the position of Alfie and Kai relative to the edge of a cliff. Below is a big reveal. And so as Alfie moves toward the cliff edge, we hear this. If he comes away from the cliff edge, we hear the filter come down. And then as Kai moves towards the cliff edge, we hear this. Yo con clase de música tengo un trauma muy duro acrecentado por cuando descubrí que mi profesora de música
Hacía el mismo chiste que el tío chungo del documental de Tamayo. Opening, so then we'll put Alfie all the way toward the cliff edge. And finally, al menos no me lo contó nunca dentro de un coche. So when Kai actually, ese position, I should say, so when Kai actually looks down beneath him, sin decir, Carlas, ¿te has enterado, Carlas? We are hearing this. Mejor que ahora no voy a contarlo mientras vemos esto, que es muy bonito. I don't suppose your power plant has a giant satellite dish on it? Giant what now? I think I just found what needs that power. Oh, this is quite the discovery. Hang tight. Gotta be some help down there. Nemesis, si estamos en un stream oficial, modera las palabras, que por eso yo no lo he dicho directamente. Es que voy a tener que comprarme ahí un cartelito. So I hope you enjoyed the walkthrough today. Thanks for tuning in and watching. No really digas la appreciate it. palabra If you concreta want to en find el out chat. more about the music for Arctic Awakening, you can check out Vamos a ver, joffwinks.com or arcticawakening.com. Se lo tendré que explicar y todo, me cago en mi puta vida. Yo no puedo, ¿eh? Hay días que no puedo. Que pestañe. Y sí, vamos a ver el stream, anda. Que es lo suyo. Les he dicho, buenos días, frikis. ¿Cómo estáis? Os van a matar, ¿eh? La aventura gráfica de este tipo me hizo bastante gracia en su momento. Pentinent con Multifighting, ¿te imaginas? Bastante vanguardístico si me lo preguntas. Alguien se iba a caer al Tigris, gente. O algo así. Creo que es una persona cayéndose al Tigris. El demonio de la parálisis del sueño. El que está tocando los teclados mola, ¿eh? Mira cómo mira fijamente a la pantalla. No funciona. Me cachis. Desconcertante, ¿eh? Ha sido, sin lugar a dudas, una pantalla que existe dentro de un videojuego. 2. ¿Puedes pasar la muerte del reprobado cuando repruebas y te matan? Porque es un bebé de cuerda.
cómo folla el otro del fondo. Qué guapo, chaval. De que le está dando musicalmente entre el otro ahí de fondo y... la acción de darle al fuelle. Me encanta este combo. Qué pena que no funcione nunca la pistoletilla, ¿eh? Pero puedes decirles que se piren. Me encanta el insert musical en cada... Pues sale un perro y te dice una cosa perruna. Es una putísima cosa, me flipa. Entre el bebé colgandero y todo, es un combo... Buenas, Alex. Es una escena que existe, ¿eh? No entiendo nada de lo que está pasando. Claramente está tocando un bastón. Su hijo Bastón tocó la música. Su hijo el Bastón tocó la Wii y el diario de la Wii. Festival de juegos con música bonita y demás. Ahí lo tenéis, la muerte del reprobado. Eso es lo que pasa cuando repruebas mates y tus padres te pillan. Pues mira, sale en 2 días. Hi, I'm Austin Wintory, and thank you so much to Save and Sound for asking me to come and talk a little bit about Eternal my Strands for the upcoming game Eternal Strands from Yellow Brick Games. It has been an absolute joy collaborating with this incredible team on this really special game. Thanks so much for checking it out. All right, as you can imagine, given that we're still out ahead of the release of the game, I'm going to have to be a little bit sparing in what I share. So I thought, how about the least spoilery thing possible, the opening cinematic of the game, because it gives a little bit of a taste of some of the principles at work. All right. I'm gonna hit Benedek, porque estos días ya sabes que estoy un poquito hasta que empecé a mover el hombro bien, no haciéndome horarios ni nada, pero... Pues a ver que mire, no se ve arriba qué es, yo no sé identificarlos. Supongo que será el Ableton, ¿no? Porque el otro...
No estoy seguro. First things first, that's hopefully Igual hasta tiene un skin o pretty algo. obvious, is we have a big French horn solo, beautifully played by the principal French hornist there in Nashville, who she always does an absolutely phenomenal job. FL con skin, ¿no? Imaginaba. So it's a pretty standard and straightforward treatment. This score features quite a bit of brass in the big boss battles. This was recorded on its own in Nashville, as I mentioned. Now, in contrast, if I play that again, but I remove that French horn, you can kind of get a sense of what's left behind. Pero seguramente sin todas las cosas malas que podría llegar a decir el otro. So there is a style of Japanese pottery called kintsugi that's quite famous. You probably have heard of it. And the underlying principle of this is that a piece of pottery, after being destroyed and subsequently repaired, is hopefully more beautiful than it was prior to being broken. And so I wanted to kind of adopt this idea as an underlying principle of the score. There's supposed to be a kind of lightheartedness and an even joyous quality to Eternal Strands. So the music needed to come from a different sort of place than something dark and heavy like Lord of the Rings, or sort of medieval like you hear from so much other kind of high fantasy. A ver, es un músico hablando de la música de su juego, está bien of them eso. being in the Enclave, which is a world that's been sort of sealed off by magic. And since this is something that's been sort of broken by way of its separation from the rest of the world, I found myself thinking about kintsugi and going, what if the whole score was built with that in mind, as a kind of homage to the environment of the score? It's almost like an extension of environmental storytelling. So I am constantly breaking things apart and then forcibly putting them back together. Now, sometimes this is quite literal. So to give you an example, one of the very first sounds that you hear at the beginning of this is a kind of pulsing guitar. So if I play that on its own, you can hear it like this. So it's a very simple little guitar part played by my friend Tom Straley. We did a kind of custom build where he took one of his guitars and took out all the strings, and then we alternated every other string on it to be of a different material, so that the thing kind of felt like it was almost put together in a junkyard, because that had a way of sort of approximating this kintsugi quality. On top of that, I then put plugins to do things like selectively take snippets of the audio and randomly play them backward in tandem with the forward signal flow, that sort of thing. If I jump to a slightly later part of the piece, you can actually hear this in a slightly more representative way. On top of that, we also have this beautiful traditional sort of string orchestra that is just sustaining chords underneath the French horn. Está bien que enseñe el proceso, pero sí que es verdad que hubiera estado mejor que de primeras hubieran dado un poco más de chicha y luego ya el proceso. Now, it's overall fairly naturalistic, but tucked in there. O sea, está bien, es como una masterclass, ¿no? De esto es así porque es así. Wides on either side of the string orchestra as recorded in Nashville. You can hear what that's doing is that it's taking a small snippet of the audio and playing it backwards while the rest of it simultaneously plays forward. So you can hear how it's sort of jittering backwards as the form of reverb tail. I went to London to Air Studios about a year before going to Nashville and recorded a whole bunch of custom textures and things like that with a different group of strings. And so that I was able to end up with things that became our stand-in for traditional electronics, because I thought, well, I don't want to lean into a kind of deliberately anachronistic anti-fantasy by having a bunch of synths. But what could be interesting is if we found ourselves constantly sort of mangling the audio in the way that we're physically mangling the instrument. It's sort of natural
but not entirely. And then mix that with some of these other, where I had the strings constantly do things like re-attacking notes out of sync with each other. So you get this kind of undulating, again, sort of Kintsugi-inspired brokenness. La verdad es que para temas de piernas no suelo, porque suelo hacer caminatillas todos los días. Pero sí, tengo de cantones so it's like cerca. a synth pad, but it's obviously built entirely out of acoustic natural elements. And then here, I just shamelessly pitch bend it because it ends up functioning like a bass drop, but it's entirely the manipulated sound of the acoustic strings recorded in London. Now we mix that with another couple layers of that have been heavily processed. Miraré entonces. You get a Si sound quieres like this. pasármelo luego y le pego un vistacillo. Déjamelo por privado. So nothing in there is explicitly a synth Estás dándole un or pacing electronic. raro. It's all just the manipulation of the sound. Here's another element I want to talk about. I son had custom made eternos, this eso sí, giant pero- kalimba, which is an African instrument. Working with my fabulous assistant Shireen, I made a kind of giant library of strange sounds. So like here, for example, she was bending the little tines on the kalimba using a pair of scissors, and you get this kind of texture, which I have. You can hear that passing through this wonderful, weird plug-in called Backmask, which takes chunks of the audio and reverses it periodically. Here's one other little ingredient I want to tease out, which is I did quite a lot of recording with my regular trusted partner, Kristen Negus, who is sort of my woodwind partner in crime. We work together all the time. Cuando She's dice el apellido le había phenomenal. entendido otra cosa y And me he she had quedado bought this mirando. absolute ¿Qué es eso? monstrous sub-bass recorder, which you can see here. I took a little snippet of. Vaya trócolo. And have that just pumping through as a nice kind of low. ¿Cuántas levas heavy tiene eso? gesture. ¡Qué It's like a miedo! foghorn. So that sort of thing is used all throughout as well. So when you combine all of that, you end up with the first 40 seconds or so that sound like this. Ahora, todo esto ha servido para esto que vais a escuchar ahora. Perfect unit. En Fallout hay una clave, pero bueno, más intensamente soy un juego que se llama en clave también. Hay un juego que se llama en clave, así que Fallout que se All cambie. right, so there's literally less than 1 minute of this multi-hour score that I spent years writing, but I hope it sounded interesting to you. Thanks again, Save and Sound, for inviting me, and to Yellow Brick Games for including me in this incredibly special project, Eternal Strands. A ver, Thanks nos so much. has enseñado un proceso un poquito de aquella manera. ¡Wow, qué rico! Tengo que pillar. Totalmente aprobado, 老 ¿eh? 朋友们，好久不见了，新朋友们初次见面。我们是8倍号漫游指南的开发团队， La guía de 我是 Babel 制作人 Gardner， 我身旁的这位是我们的程序兼音乐 Rick。今天这期视频跟大家介绍的就是我们游戏里面的音乐接下来我们就请 Rick 来介绍几首他最喜欢的游戏音乐吧。第一首是记忆工厂的背景音乐。 这首曲子是游戏当中玩家初次接触到的几首背景音乐之一。此刻，布雷斯刚从记忆提取仪上醒过来，对周围的一切都一无所知。
第二首是中央车站的背景音乐。相当舒适的一首曲子，配合中央车站的明亮的画面，给大家 Celebración de musiquita de juegos Panic. Tenéis en Steam un showcase de demos y ofertas también en la página principal. 记忆工厂里面还有一个。Disfrutarlo si en vez de paja se hiciera música. 哦，对对对，游戏中玩游戏。那我们听一听。Payaso contra Cuervo 是一首相当有复古感受的曲子，很难想象巴别号上居然有机器，不知道是被哪个人类带上船的。我来说一个吧，遗物鉴赏会上那一首曲子有印象吗？我们团队的小伙伴都非常喜欢。这个应该算是游戏的故事进入到高潮部分的一首背景音乐了。当时主角们都聚集在遗物鉴赏会上，然后争夺最后的一个神秘大奖。那既然你今天都扛着乐器了，要不我们就试着合成一下这首曲子吧，即兴发挥一下，怎么样？好，来吧。cómo se mueve. 哇，瑞克，真不容易，真不容易，辛苦了，辛苦了。啊，在瑞克的辛苦录制下，我们终于完成了我们改编的嘉年华主题曲。那接下来就请大家来欣赏我们这个。Otra clavecita, gente. De Star Struck. Ahí la tenéis. Está maja la cosa, la verdad. Pero claro, aquí ya sabéis que es más rápido. Esto no es sorteo, esto es dropeado durante directo. Luego habrá alguna que en vez de ponerla así la ponga en mi pantalla directamente, la tengáis que copiar. Nocturno. Parece un RPG con combates musicales. I'm Benjamin Tracy, the writer and designer for Nocturne, an upcoming rhythm RPG. Nocturne's story was written before development even started, rítmico. which allowed us to compose the music in a way that's deeply integrated into the world and the game's mechanics. For example, when you enter combat, every enemy has a unique song. And we compose each song to fit the emotional arc of the story. In combat, we mix a traditional rhythm game with RPG elements. If you miss enough notes, then your enemy will charge up and attack. But hold a combo and you'll charge your own attack. You can even strike at the right moment to land a critical hit.
Now in early playtesting, we recognized that fighting the same enemy multiple times could become repetitive, especially if the player feels like they've already mastered that song. So we developed a unique audio system to keep the combat and music fresh. We call this system melody switching. A ver eso cómo va. Now a song's composition is complex, but to simplify, we'll break it down to key elements. We have the main melody, typically the part of the song you would hum along to. Then we have the arrangement of the instruments in the song. We have the chord progression, what chords are played in which order. And finally the overall structure, such as where the high and low energy sections are. Now imagine we switch out the main melody for something different, but keep all the other elements the same. This results in a song that has the same energy and feel, but sounds unique. So we decided to compose 3 different melodies for every enemy. Meaning, if you battle the same enemy multiple times, you'll hear a different version of that song each time. Vale. But we can go further. What if we split the melody in half? If we think of each song as 2 halves, part A and part B, then we can transition between melodies halfway through. Melody 1A could flow seamlessly into melody 2B, creating another unique variation to the music. In fact, this would give us 9 total possible combinations of melodies. Well, this is exactly what we did, and to explain how, I'll hand it over to our composer. Hello everyone, my name is Ron-Louis, and I'm the music composer for Nocturne. Today, we'll be looking at how to set up the melody switching in WWise. At a high level, it's about moving from one track to another with a system called a switch. Let's look at one example. Here's our list of enemies, and we'll focus on Mantis. This is the playlist for Mantis combat music, which contains different music segments, A and B. Each segment holds tracks, and I've connected each track to a switch. You can see here that I'm indicating to the software which segment plays first, and that it should play continuously to the next segment. We also need to tell WWise how to move smoothly between the tracks. This is a combination of setting up our pre-entry point and our post-exit point, as well as a transition rule. In this specific example, the transition needs to happen when segment A reaches its exit cue. At the same time, segment B should start from the very beginning. Then, our pre-entry mainly tells where beat 1 of the track is, and the post-exit shows where WWise should move to another track, as well as continue playing what's after the marker. You can see a bit of music there after the post-exit, and that's because we want WWise to play the tail of that last song performed. At the same time, it plays the start of the next track. This will help glue both segments seamlessly. And that's it. This is just one of the ways we're working to make the combat music feel more dynamic and less repetitive. Thanks for listening. Back to you, Ben. And after all that, we can listen to our final result. I'm going to play you a section of our Mantis song. First, we'll listen to melody 1, so pay attention to the notes in this version of the melody. Now let's listen to how no voy a mentir que se me hace como muy largo para estar luchando contra un enemigo normal y corriente. ¿Cómo que ha pasado? Que lo seguiré en otro momento. ¿Quieres que lo juegue 12 horas al día? ¿Qué ha pasado? Que mola, pero mañana más. Estos días, de hecho, tampoco debería estar haciendo mucho directo, que estoy lesionado. Calma, I hope you enjoyed this deep dive of how we're building a rhythm RPG where every enemy has a unique Está en song YouTube el with resubido. melodies. Hay 5 Nocturne directos is due ya for ahí release puestos. in 2025. You can wishlist it on Steam Mañana today, seguramente por la and mañana even cuando acabe download los our estiramientos y me demo to duela try como out su the muerto, melody pues me switching meteré otro feature nolotil y lo yourself. jugaré. Thanks for watching. Pero eso, con And we're calma, back. con calma. Arctic Awakening, A Guidebook of Babel, and Nocturne all have demos available. Eternal Strands is available for wishlist. El RPG que acaban de enseñar no me termina de llamar porque tiene pinta de que los combates van a ser innecesariamente largos contra absolutamente todo por querer hacer el gimmick ahí. We actually have quite a bit more in store. I think we're not even halfway through the show. It's a good time to remind all that all the games you saw yesterday and that you will see tonight are all featured on the Steam sale. We are also live on YouTube and Twitch, hanging out with all you beautiful people at home. Up next, we have The Operator, an incredible spy thriller game with a powerful performance.
Then we will have, I believe it's Inculinati, showcasing the behind the scenes of the game's wonderful soundtrack, kind of like a medieval vibe to it. And after that, we'll check out a piece from Post Trauma with a tantalizing piano performance. In the second half of this block, as we still have some pieces to go through, we'll have Solarpunk, the eagerly awaited cozy survival game with an audio deep dive. And then we'll watch Caravan Sandwich with a wonderfully tranquil performance. And we'll end this entire block with Thank Goodness You're Here, a beautifully animated indie gem bursting with British humor and gags. The great people over at A Shell in the Pit will be going over the game's audio and music design. Enjoy. Lo tenía guardado para en algún momento darle un poquito más porque, bueno, cuando venga el Thank Goodness You're Here. Ahora viene el tercer segmento. Estamos con el operador. Oh. Me está empezando a cargar esto, Ahora media hora me levantaré un momentito y os dejaré ahí con lo que estén echando, ¿vale? Voy a tomarme algo de cenita para llenar ahí bien. Me tomaré el protector, me tomaré el norotil, haré un poquito los estiramientos y vuelvo. Fran, que te he dicho de hablar en mi nombre. Si he explicado yo las cosas. Es que... Porque estoy en una conferencia y no te voy a decir nada más, pero... Está arrancando, No, claro, Unit, tengo... lo tengo. Seguiremos viéndolo después. Sí, yo lo voy a ver mientras, cuando me vaya. Pero es potente, Uf, ¿qué, Unit? Tal cual, tal cual. Estoy usando el móvil aquí mientras para buscar cositas de los juegos y para ciertos temas y no, tampoco lo tenía yo en estado de ubicación. Me da, A ver. Claro, sale este verano el juego.
escuchado cosillas de este juego bastante curiosas. Es un juego al final de manejar cosillas desde un escritorio y hacer ahí hallazgos. No es mi tipo de movida, al menos no me llamó en su momento. Fíjate que para ser un juego de eso, de escritorio y tal, me hace gracia. Fíjate cómo es mecánicamente. La música mola. Escuché cosas de la historia curiosillas. Sí, si lo miré en su momento, Johnny, ya te digo, el juego salió en verano. O sea, en un Next Fest de hace tiempo ya lo había. Lo que pasa es que no me llamó de primeras la jugabilidad. Lo es. Tiene bastante más movida musicales de las que me hubiera imaginado en su momento, ¿eh? Para lo que es el juego, quiero decir, a nivel de ser jodidamente estático. Que no quiere decir que los menús y las cosas no tengan que tener música chula, ¿eh? Que adelante. Pero como que a veces va duro como para... Ah, mira, mientras miraba aquí, estaba viendo justamente un artículo de Night sobre el juego. Pero qué problema hay porque algo te pida manos gigantes. Si te hace feliz, adelante. A ver si viene el Inculinati. ¿Quién para Inculinati? No sé qué.
Pues un file de escritorio de investigar cosas de la CIA con música que va dura. El bureau. Cositas de bureau. No sé, yo tengo unas manitas de mierda que flipas, Alex. Esto era como un juego de criaturas tintásticas medievales luchando. Y Hi sacando everybody, unas cosas y otras. my name is Alexander Zabłocki. I'm the composer of Inkuinati, and I was also responsible for the sound El design Tactics de and Animalillos audio del medievo, implementation for correcto. the game, Salió hace tiempo as ya, well ¿no? as I composed the music for Se all lo the tenía por game ahí. trailers. And for those of you who don't know Inkuinati, it's a 2D strategy game straight from medieval manuscripts, where a rabbit's bum can be deadlier than a dog's sword. Claro, tú le dibujas una In cosa our y le game, atacas con... we have many hilarious medieval creatures. Each has its distinct voice and character. Puedes hacer inventos brillantes como la bombarda de culo. Increíble. When designing the sounds for the Inkuinati beasts, I've considered a few Increíble. ideas in my mind. No sabía que existía Each of ese Inkuinati ataque. creatures has multiple He dicho actions and bombarda de culo de abilities, broma y resulta and que they should be existe la covered bombarda de with culo. sound effects. Vale, soy feliz. Each beast has Juro que no unique conocía la style existencia and de la proof, bombarda de and culo, it should ¿eh? have its own distinct voice. Ha sido un All of concepto the sound medieval que me effects haría should be feliz grotesque and simplemente. playful onomatopeias. No lo vi cuando So jugué la I've demo en su recorded the momento. beast sounds in collaboration with several voice actors. All of them were humans pretending to be animals. And fun fact, O some sea, of the conocía voice cosas, pero actors no lo de are lanzar Inkuinati devs culo themselves. ignio. Now let's move on to the music of Inkuinati. For every new project, before placing the first note in my DAW, I always think of a musical formula that would define the game's world and that would create a music signature for the game. Because Inkuinati is deeply rooted in European medieval history, I wanted to incorporate some of the traditional musical language into the game. I thought that some of the medieval instruments could serve as the beast's voice extension. Due to Inkuinati's humorous nature, I decided that the music could be pretending to be pompous and serious. That way, it would leave space for the directly funny sound effects. Finally, I wanted to achieve a musical narrative that would give the player a sense of a grand adventure filled with legends, tales, and humor. In the case of Inkuinati, I combined three elements. So the humor of Monty Python and the Holy Grail soundtrack, the traditional medieval music, and the contemporary symphony orchestra gives us the music signature of Inkuinati. Here is a snippet of Inkuinati's main theme called Draw Your Quills. Efectivamente. Monty Python. El juego está graciosete, pero yo no sabía lo de la bombarda de culo. Y ahora con la bombarda de culo me han dado hasta más ganas. I hope that the theme made you feel that a great adventure is ahead. And here is a fun little statistic for you. Soy un chaval simple, veo a un animal tirar fuego por el culo, me río y lo compro. Were, traditional medieval instruments such as bagpipes, cram horns, and different reed instruments. And the other 30% was covered by the sound of the symphony orchestra. In Inkuinati, there are a couple of different game modes. Each game mode has its own music playlist. ¿Qué ha hecho? In our tutorial, Asustado al or the conejo. academy, as we like to call it, the Qué music feo, is very ¿eh? aesthetic. It holds back as the real adventure Qué feo, qué hasn't horrible lo started que ha yet. hecho. This is just the beginning. Siguiente clave, gente. Vamos con Wild Frost. Vale, pongo por el chat. Bueno, por el chat no. Vais a copiarla.
Once the player grasps the basics of Inkuinati, yo la pongo ahí arriba y el que más rápido copie, para adelante. This is the single-player campaign, the moment when the adventure begins. While in the journey mode, when the player visits the campaign map, venga, gente, debajo mío va a aparecer una clave. But it's also a place of safety. ¿Vale? This is the place where you prepare for the next encounter. Ahí la tenéis. Esteban. Para Steam, ya sabéis. Finally, we engage in battle. During battles we hear light background music, which gives players a lot of space for tactical reasoning. ¿Cómo que no the funciona? music is there to support decision making and to help the brain think. It's calm and collected. No me hace más difícil tampoco, de momento. ¿Quién ha sido? Cuando lo hagáis tenéis que decirlo también, ¿eh? Si no... Until the final stage of the battle, the apocalypse. That's when the energy and rhythm picks up. Claro, decirlo. The music becomes more epic and dramatic. Ahí está. It gives you a feeling that each move could be your last one. Pues ahí la tienes, Thor. Claro, siempre que podáis, si pilláis algo de eso que pasamos por aquí, decidlo, que ya que no la dan para echar. Qué resentimiento, ¿eh? Míralo, el pin oficial. Era congratulación y te la digo yo, va con resentimiento, please enjoy the rest of the Safe and Sound Festival. Take care and bye bye. Doble premio. Hi, I'm Nicholas Gasparini, also better known Son juegos as chulos de estos que están participando I'm aquí. the composer behind Post-Trauma, a survivor horror game inspired by horror games I grew up with. That's why I wanted to capture a very nostalgic feel for the music while still giving it its own character. And today I'm very happy to play for you a special solo piano version of the main theme. The original version of the theme features many additional elements such as drums and strings, so make sure to check out both versions. And now, please enjoy the piano version of Post-Trauma. Música de miedo, de persona que va a un lago, dice el nombre del lago y le dice mi polla con peluca y luego pilla una almohada y mata a alguien. Lo típico. Tiene esa vibra, ¿eh? Estoy buscándola aquí mientras. Ah, claro, que este lo publicaba Raw Fury. Claro, tuvo un delay en su momento.
Ha salido hace nada, ¿no? Como tal. Sí, el 29 de octubre. Ok. Le pilota bien, ¿eh? Buenas, Fer, ¿cómo estamos? ¿Qué es esto? Pues un festival de música de videojockeys. Hostia. Que va, no, Roldier. No tiene Roldier vibes. Que no, que no, que no. Hey everyone, I'm Tengo que Felix mirar qué tal Bachlinger es salido el from post-trauma, que ha OnlySound, salido and hace nada. today I'm excited to take you behind the scenes of the 2024 Gamescom trailer of Solarpunk. We'll talk about how the music evolved, what tools we used, and the finished production. Before we get started, a quick shout out to my colleague Paul Ster, who worked alongside me on this project, and who is the other half of OnlySound, a production company for music and sound design from Germany. Alright, so let's talk about how this whole thing Típico, came together. granjitas. Usually when you work on the trailer, the visuals already exist, and as a composer your job is to write the music to fit to the image. But in this case it was the other way around. The music existed first and the trailer was A mí no me entusiasman las on granjitas, the pero bueno. existing music. A ver, voy a mirar por aquí So we sobre asked Punk. ourselves, what emotions do we need to evoke musically? Lo estoy poniéndolo ahora mismo, And o sea, no we lo estoy mirando en el identified PC porque si no some igual key elements, for example, the pues feeling se of me roba la señal freedom del and OBS y lo adventure. liamos. There's also that technical aspect you have to watch out for, and of course the coziness and like a glimmer of hope for a better future. Claro, no, So from sí, there sé we que were sí, sketching simplemente out lo digo por musical mí, que lo ideas, miro en and el I'm móvil un going poco para to show ver. you the very first draft we did in FL Studio. It's a piano scratch I created, so let's jump right in. Voy a esperar a que salga el Thank Goodness You Are Here, ¿vale? Y voy a ir a eso. Me tomo algo, hago los estiramientos rapidín y vuelvo. Vale, estaré viéndolo mientras. Tengo ganas de ver el Metal Hellsinger, por lo menos. Sé, a los últimos no voy a llegar, pero bueno. Está teniendo sus momentillos. So yeah, that's the main idea. In the A section, it's basically just in one key, right?
It's in minor, but we have this feeling of adventure in the B section because we do what we call a modal interchange. We switched to a major key for a short period of time here, and that gave it this like uplifting moment that we really loved. It was the main idea for the first sketch, and we really thought it fitted the game. Also, this idea that you can hear at the end is a very simple one that outlines the harmonic essence of this whole thing. Once we had the basic sketch down, I sent it over to Paul, and as we'll see in a moment, this is where the piece really starts to take shape. Let's take a look at the session in Dorico. So Paul took this sketch and added a lot more instruments to flesh out the arrangement. And one of the things I loved about Paul's work on this was how he took the piano chords and transcribed them to the Celesta and Glockenspiel, which really like brings out this adventure and floaty feel. I don't know how to describe it better. And remember, because we were composing first, we didn't have to worry about syncing it perfectly to picture. So we could let the music lead the narrative, and that allowed us to make bold choices in the orchestration and composition that might not have been possible otherwise. Let's have a listen to the Dorico playback of the orchestration. Esto también son cosas que quien entienda más de música estará en su casa diciendo, anda, mira, y el resto que somos tontos, pues no... Estamos como diciendo, bueno, si tú lo dices, si a ti te ha parecido bien meter ahí esa corchea, yo no te voy a decir nada. Claro, yo estoy en esa tesitura. O sea, a mí me gusta ver cómo queda prácticamente y mola, no voy a negar. Pero obviamente cero conocimientos musicales. Soy una mierda en ese aspecto yo. Lo que yo os digo que... entero no vamos a poder, Encima estas horas es un poco como lo típico, ¿no? Cuando estás mal o tienes fiebre, lo que sea, pues cuando ya es de noche ya estás más derrotado. Pues yo ya empiezo a estarlo un poco, de estar todo el día cargando con esto. Once the orchestration was done, it was back in my hands for the final production phase. Let's jump into the session. O sea, eres just una like a real musical. orchestra, the instruments in this template are grouped by families. Estaría bien que yellow is contaras un strings, poco. No, no blue pone is culo. woodwinds, Músico no green diría is eso. brass, and purple are Vale ya, other instruments vale like ya. piano, harp, and choir, and red is percussion, and there these additional gray ones are synth layers. One little thing I want to point out here is a special sound that we designed. Like a signature sound. Vamos a dar la siguiente clave, ¿vale, gente? Que es de un juego bastante bonitardo. Es un colectazón de un gato simpático, ¿vale? Se gustan los gatos simpáticos, pim pam pum. Se llama Little Kitty Big City. This compromise of organic and technical sound fit the game very well to catch the interest of the listener right at the beginning. I'm gonna play through the. Estaba bastante guapo, estaba en el Game Pass y todo. How the final Pues production ahí, para quien lo pille. Bots. ¿A qué te refieres con que hay bots? Claro que no haya pillado que diga hola, Si no ha quedado duplicado porque lo ha pillado alguien ya. Feo. El siguiente que dé lo voy a ir diciendo yo, ¿vale? Entonces lo vais a ir registrando según tal y cuando diga el último el que le dé al enter. El siguiente lo voy a decir letra a letra. Check it out on IGN Germany, YouTube and I think Dailymotion also. I hope you enjoyed this. Son jueguitos que nos ha dado esta gente. And thanks again for watching. Enjoy the rest of the no vamos a sortear decks porque están hechos para que se hagan en plan, o sea, no son de sorteo.
Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de Porque vous son juegos présenter también que va a ser un poco de la musique de Caravan Sandwich. Little Kitty Big City. Este estaba bastante guapo, el Caravan Je Sandwich. m'appelle Elodie Fourneau, je suis compositrice de musique et je travaille sous le pseudonyme Antinomie. J'ai choisi ce nom parce que l'antinomie, c'est une manière de questionner ce qui nous entoure, de questionner la vie. Parce que Ya, pero son los típicos, o sea, de que o sea, es en plan raffle, no es para... et tout autant valable. Tal En cual vrai, han dicho, o sea, es techniquement, los je típicos sers que de durante las l'antinomie conferencias pour van rester poniendo. ouverte et avoir du plaisir à Yo esto lo voy a mélanger decir, des o sea, lo voy a ir éléments qui n'ont a diciendo, priori ¿vale? rien à voir. C'est quelque chose d'intéressant artistiquement et Y luego hay otro que va a ser el último que voy a poner con todo menos ce pourquoi nous sommes un... là, la bande originale de Caravan Sandwich. Menos un et qui carácter, inclut donc cette approche. que va a ser el incógnito. Caravan Sandwich, c'est un univers post-apocalyptique, mais qui se veut optimiste. À partir de cette vision, nous avons, avec les créatrices, imaginé un genre musical, faire de la pop mélancolique. O sea, son los típicos de raffle mientras vemos algo, no son para... Pour mieux en parler, décortiquons. Pero sí que agradecería que quien haya pillado las cosas... Pensée dérobée. Ce qui était voulu pour ce morceau, Lo c'est diga qu'il soit siempre. possiblement une chanson, avec des paroles, et donc en français pour assumer notre identité, que ce morceau aborde l'histoire du jeu, d'une manière un peu détournée pour ne pas spoiler, qu'il y ait la présence d'une phrase musicale Ese juego de la forte, exploración me et gustó que des bastante. sentiments contraires cohabitent à l'écoute du morceau. Alors, voyons un petit No, peu ce nadie que va a pense pensar que dérouler sea à dans le Timo. ventre. Tout d'abord, ce morceau représente la voix des voix avec son hook. Voy diciendo, À vale, el l'intérieur, on siguiente es retrouve Ultros, différentes gente. identités vocales. Une voix Que es un féminine, juego une voix bastante, bizarre, bastante lointaine. chulo. J'ai travaillé toutes ces voix au pitch, avec des superpositions et avec de l'écho. Même W. dans le choix d'un effet comme l'écho, il peut y avoir une intention narrative. J'adore ce genre de petits détails. En effet, l'idée ici est de faire place à des identités multiples qui ont toutes des choses à nous dire et qui peuvent cohabiter en harmonie dans la différence. Pero... F... Ensuite, cette antinomie se retrouve dans les instruments sélectionnés. Cool. On entend un synthétiseur complètement artificiel, numérique, qui se mélange à des percussions naturelles, authentiques. Les deux ont leur place, se soutiennent, et je dirais même que la différence renforce de manière harmonieuse l'identité sonore de chaque instrument. On peut aussi parler du mood du morceau. Je suis sur une harmonie de genre tonale. Mode majeur ou mineur, on dit aussi que ça sonne de manière joyeuse ou triste. Bon, en réalité, il y a plus de nuances, mais ici, on va garder ce raccourci pour ne pas se perdre. Donc, ce que ça veut dire, techniquement, c'est que plusieurs notes sont jouées en même temps. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'on obtient cette identité par la combinaison minimum de 3 notes. 83. Ces infos sont très basiques ou peut-être trop techniques, mais je tiens à m'adresser à tous. Je reviens à cette identité de mood donc. Musique tonale, accord, 3 notes minimum, et on se sent triste, on se sent bien, et donc ici, j'ai décidé de ne pas aller jusqu'à la formation d'un accord. Je n'ai joué que sur 2 notes simultanément. Pourquoi ? Parce que ne pas formuler l'accord complet donne un sentiment ambigu où on n'a pas vraiment le chemin d'un accord mineur ou majeur, ni joyeux, ni triste. C'est ce qui donne ce rendu pop mélancolique. B. La musique thème sert de guide à la BO globale du jeu, et comme toute musique thème, elle s'égrène dans le jeu de manière plus ou moins subtile. Non, B de burdo. Et pour le reste, hormis quelques expérimentations dans les radios, c'est une variation de passages musicaux où l'on va de zones sonores douces, calmes, légères, à des endroits plus sombres. Guión. Voilà, c'est un petit bout de l'histoire musicale de Caravan Sandwich. J'espère que cette immersion vous a plu. Maintenant, je vous propose d'aller chez nos amis les Renetos pour une interprétation du morceau dans les conditions du live. A tout de suite. Voilà. Ok, top, ça dure... J'ai des fourmis dans les jambes. LG, como la marca.
8. El que lo acierte, que lo diga. ¡Te ha tocado, Raúl! Ahí está. Está guapo el Ultros, enjodéalo. Así está bien, ¿no? Hacemos un bingo. Este juego tiene muy vibras de verano. No, son juegos de los que están un poquito featured en esta movida. Mercy, por supuesto. Este juego es graciosísimo. Y súper estúpido. Darling! What on earth are you doing with that mop, boy? Oh gosh, I'm sorry, Mrs. Meg. My mum's got me back on the mercury again. Give me strength. Hello and welcome to the audio deep dive of Thank Goodness You're Here. My name is Michelle Del Mundo and I'm from Michelle in the Pit alongside audio directors Preston Wright and Millie Bizarre. Together we make up the audio team for the game. In Thank Goodness You're Here, you play as this tiny yellow salesman navigating the quaint British town of Barnsley. It's great good. With around 600 different interactable objects and characters, Preston, Millie, and I have definitely had our fair share of slapping random things in the real world just to capture the right sound. Every object has at least 3 and sometimes up to 10 variations of their bespoke impact sounds. I said, in arrears? Well, I can try, but it's your wife. We've had to get pretty creative when designing audio for things that are either super quiet, don't make a sound at all, or simply don't exist in real life. Like the sound of a really long sausage moving through the town, slapping a pie that's so big it exploded out of a pie shop, or a water fountain that suddenly starts spraying fryer oil. On the technical side of things, our audio programmer Nicholas Zhang was able to create a system that controlled character mouth movements with their corresponding audio volume. This saved a lot of potential manual work syncing mouth movements to the VO. Transitioning between areas of the game involves a dynamic music system that changes specific stems depending on where you are and what's happening. At the game's climax, the characters burst into rhythmic song and you get to play along. Musical sections were made to loop or sustain depending on the progression of the actions made by the player.
To add to the intensity, we also had different layers of underlying risers. On the topic of cutscenes, the process felt very similar to editing for animation for movies or TV. Typically, the animation for a cutscene was locked by the time it got to me, and I had to sync up the VO and edit in a linear fashion. One of my favorite cutscenes has to be Raj's existential crisis because of the fast cuts between environments. It's just too big! Too big! That won't fit. No! Extra large. Too big! This is a family restaurant. Too big! Too big! It's just Not too big. Too big! Too big! Too big! Just be fair. Another favorite of mine is A Few Too Many because of the perspective changes, and it was always so fun just being able to listen to the different takes that the voice actors would provide. No! Oh no. Uh-oh. No. No! 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 The game directors Will and James had a really detailed ear for what fit best for each cutscene, and what we ended up with really let their vision shine. Even moving from cutscenes back to gameplay is seamless, because we made sure that the clock bell persists through the ends of cutscenes into regular gameplay. In for a penny! So that required some new design iterations just for the clock. The mixing process was a balancing act, prioritizing key characters and objects over the detailed background emitters like insects or birds to make sure that the important moments stood out. I simply do not like snails at all. I'm gonna throw things over to Millie so she can talk about her design process. Hi, I'm Millie. I was co-directing Thank Goodness You're Here with Preston, and I'm gonna show you a session where I recorded some hungry rats eating cheese. For the rat bite, I used some library sounds of humans chewing cereal, and a little bit, the beginning is me chewing peanut butter and jelly sandwich. So it goes kind of crunchy at the beginning, and then my voice, it's pitched up. It originally sounds like this. So it's just me going, and this is me chewing peanut butter and jelly. So it's like softer. A lot of the sounds in the game are recordings of us performing the action, and the combination of library sounds. Just making these sounds funny was actually having fun while making them, and kind of like imprinting that playful spirit to our sound design. When I saw this character right here, Jennifer Joggins, I asked the devs if we could add some music so that when we slapped her, you could hear the music that was playing inside her Walkman. So for that, we decided to make some sort of Euro dance music, kind of like from the 90s. And I made this loop. And to make it sound like it was coming from a Walkman, I used this plugin. So try slapping her and see what happens. As we wrap up this audio deep dive, I just want to say how awesome it's been to share the behind-the-scenes magic of Thank Goodness You're Here. Every sound has been carefully crafted to make the town of Barnsworth feel alive.
From the silly slaps of everyday objects to the over-the-top voice lines, our team had so much fun putting this all together, and we hope that you enjoyed this look under the hood and it gives you a new appreciation for the sounds that make this quirky adventure so special. Thanks for watching and thanks for listening. Hello and welcome back to Save and Sound, everyone. The Operator, Post-Trauma, and Thank Goodness You're Here are all on sale. Solarpunk is available for wishlist, and Caravan Sandwich has a demo available. What are we watching next, Kate? We'll start things off with Angerfoot, a lightning-fast FPS where, quote, "The only thing harder than your ass-kicking feet are your ass-kicking beats." Jay Booty will be diving into the game's audio. Following that is Castle of Alchemists, a tower defense game where we'll get to see an upbeat performance and learn more about the soundtrack. Next up is Rungor, a fast-paced deck builder where strategy meets chaos, and we'll explore its quirky, energetic soundtrack that keeps you on your toes. After that, we have Kill the Music, an intense rhythm-based action game where you fight to the beat with an electrifying performance. We'll wrap the block up with the cult classic Dwarf Fortress, a world simulation game where we'll dive into its music. Have a good time! Hi, I'm Jason Sutherland. I do the music and the sound on Angerfoot. In this video, I'll talk about some of the techniques and design decisions I made in making the music. If you haven't played Angerfoot, I'll start off by explaining how the music functions in the game. Angerfoot is a first-person shooter. You kick through a door in order to progress through a level. You can use weapons that you pick up and also throw throughout the game, but essentially you can kick your way through the entire game. When we started the initial prototype in 2020 for the 7-day FPS jam, Luke introduced me to Gabba and Dutch Hardcore. We watched a bunch of Dominator videos, which is a festival that's popular in the Netherlands, which have huge, insane sets and like facades and stages. It's crazy. In experimenting with the sounds and making the first yet-to-be Angerfoot song, I made a lot of short loops that had a rise in energy in each one of them. They were short melodies, quite simple, but had a sense of urgency, kind of like the drop in the Dominator concert. So I stitched all of these short loops together, and in testing the early prototype gameplay, realized that the kicks were landing on the music loop changes, and from there I felt like this may be a fun way to make the music dynamic by changing the music clip each time you kick through a door into a new room. Each song in Angerfoot is made up of one idle loop and 4 to 5 action loops. All of these elements are playing at the same time, but only one of them will have their volume turned up. The rest volumes will all be turned down, but playing in the same timeline, as if to keep things in time, musically. Action loops are the meat of the song. They're like the song verses. They play when you've just kicked through a door into a room full of enemies. Each time you kick through a subsequent door or go through the next room, the music loop will change between one of those 4 or 5 action loops, and it will keep cycling through, creating like a dynamic playlist essentially of that song. When you've cleared the room of the enemies and you're walking around the room, getting to the next door to kick, the action music will fade out into what it was called in idle loops. The idle loop is essentially always playing underneath everything. It's a subdued loop with a lower energy. It can be a variation of the action loops, or just a simple kick drum or bass line. Most of the time I made it sound as if the idle loop was coming from another room. It's almost as weird, it doesn't make sense, but this is weird diegetic separation of the music's in world, but then it's kind of in your ears, and then it's like in the room again. It doesn't need to make sense, it's Angerfoot. It just feels cool. From a game design perspective, it helps players know when they've cleared a room and there's no more enemies left, but musically it helps create the impact when you move from room to room. If the frantic action music was playing all the time, there was no threat around you, it wouldn't give you the sense of a threat when there was one. There's nothing trying to kill you, so it was best to just clear the room, fade out into the sort of more subdued, something that's not moving you forward much. So as long as you're kicking enemies and progressing through the level at a relatively fast pace, the
the music will accommodate that action. The idle loops are intentionally monotone or lacking melody. It's so that when you switch to an action track, the melody within that track might start halfway through because all of the loops are playing at the same time. The volume is only changing at that moment when you kick through the door, so it could be at any moment in the song. It won't necessarily be on time with the beat of the song. So the idle track kind of hides how many bars have been played or how many kick drums have played, so your brain thinks, oh, that was the right time for the music to drop. It also means it can start halfway through a melody in an action loop and not sound so jarring. Ya mismo voy a estar, que estoy aquí haciendo los movimientos. Lo importante que es la música para este juego mola un montón. De hecho es una locura el puto pie furioso. Fuera de fetiches. Build-ups within those music loops, they had to sustain their energy at any moment so that when the player kicks through the door, it's halfway through the loop. There's no like drop in energy, it's full pace energy until you've killed everyone in the room. There's a term in music called the shepherd's tone, which is like it's like a scale ascending and descending at the same time, and when they're combined it gives the illusion that it's infinitely rising. As you can hear in this example, the note will rise forever. It feels like it. So you can sit here and kick the door whenever you feel like, and it'll feel like it's on the drop. This was the first song made for Angerfoot. Right, so something that's a common theme in the Angerfoot music is rising notes. So an example would be these three sections here. I guess you could call them parts. These would be exported as loops. Get the picture. So I've got this little rising note here. I mean, it sounds terrible. Without it. He estado viendo mientras cenaba y tal, y acabo de hacer los movimientos de codo, me he tomado el neurotim, lo tengo cargado, vengo hasta arriba, gente, pero bueno. ¡Ah! Joder, de verdad. A ver si no tarda muchos días en... A ver si baja la inflamación, ni que sea. Que noto que tengo el hombro así como sacado. No, ahora mismo no debería hacer headbanging, gente. No es buena idea. Buen pauso. This is an exception. There's no rising note here, but it's a bit of like a break moment. There's still a rises at the end. Just a little bit. But those quick rises also add a lot of energy and movement. So ¿sabes lo bueno? Por lo que más gente debería pasar por esto. Porque con el hombro así no puedes exaltar el fascismo. Me tomo el café tranquilo porque no voy a hacer headbanging, que si no... El Angerfoot está divertidísimo. The action gameplay can be incredibly fatiguing to listen to for a long period of time. I think people's stress levels rise when playing this game as well, so I believe it's the result of the frantic music. There needed to be some moments of rest for the players' ears and their nerves. Thinking about Shit City, sort of lo-fi beats with a sinister feel felt right. And it's also kind of the music I enjoy most. ¿Qué pasa con el levantamiento de mano? Que no está muy bien hacerlo. Although it's not the part that people are most hyped about, I was pretty hyped to be working on that stuff. There were obviously certain elements I tried to include in different gangs and the different regions so that they felt fitting in terms of a sound palette. And although mira cómo caga, alguien podría darle una patada. Music per gang, per region,
Even in the gameplay, y a ti también. De hecho, todo el mundo en esa sala podría llevarse un patadón. See certain moments where it's locked in and curated, but for the most part, the music will play any song at any given time, and it could have been intentional. No, en el contexto, es que va de contexto, es el Zagrim. Ahora mismo aquí no hay ningún imperio romano, So everything shared a similar vibe, but you can tell there's elements of specific gangs in some of the songs. That's it. I hope this was insightful. Era sexorcismo, pero con patadas. And if you played Angerfoot, thank you, and I hope you had fun. Thank you for watching. Hi everyone, I'm Mehmet. We are super excited to be part of El castillo del alquimista. Vale, dashes, disparitos. Entirely with my friend Halil, and it's our very first project. When we started, I was mainly focused on coding and game design, but one day Halil asked, "You used to play guitar, right? Could you also handle the music?" La estética no me gusta del todo, pero and said, "Absolutely, I can do that." As it turns out, our beta version 1.0 now includes composing 17 tracks and creating a bunch of sound effects. Seguramente aguanta hasta las 10, gente. Luego os dejo el directo como tal porque va a durar un par de horitas más. Vamos a intentar quedarnos por lo menos al Metal Hellsinger y tal. Pero me está tirando ya un poquito. Esto es que se nota el cansancio a lo largo del día. Me dijeron que por lo menos esta semana la tenía un poquito puteada. Mañana, como me levantaré pronto, lo más seguro, pues cuando haga los ejercicios y tal, que sepáis que sobre las 10 de la mañana estaré con el Dragon Age. Luego por la tarde igual le doy al Metaphor. Esa mañana estoy para editar ya de seguido. Pero bueno, veremos. Oye, no parece que estén mal las mecánicas. Pues muy bien, Dani. Muy pero que muy bien. Sorpresa agradable. En YouTube tiene los resubidos ahí full. Si quieres ver cualquier cosilla. Se motiva. Hay algunos que lo hacen así un poquito más dinámico y te van poniendo imágenes del juego y tal. Y hay otros que sí que es verdad que, bueno, han sido como el de antes, ¿no? De aquí puse una corchea porque me apetecía decir, que dices tú, pues lo entiendo. Lo entiendo, pero no, o sea, lo entiendo, pero no lo comprendo. O algo así. A ver, mete buena suerte a mucho enemigo. Tiene algún arma que parece curiosa, es que al final los alquimistas hacen movidas, ¿eh? Claro, al final los alquimistas tienen... Claro, encima se puede... Tiene transhumanismo o algo así. Mejora de pulmón o de pectoral. Pero para mejorarte los pectorales lo único que tienes que hacer es comer mucho pollo. Si no, metal desde luego. Lo tiene. ¿Qué pasa? Que yo no puedo jugarlo. ¿Será posible? Ya se lo verá, pues, si le mola. Ya lo ve a la gente. Oye, mira esto, te va a interesar. Café consumido.
no sepa que lo tomo si me debe ir a dormir en no tanto, pero bueno, o no. Depende cuando me tire. Como donde pereces en la cama, pues... Un deck builder en plan hiperfrenético, pixel dopado. Tiene pinta de ir loquete, ¿no? Los franceses hacen muchas cosas, Johnny. Tienes que admitirlo, ya está. Artísticamente son una institución. Pues puede que no lo sea. No, OneDrive no, quítalo, hazme caso, es lo peor del mundo. No tengas OneDrive, no lo tengas. Recuerdo cuando me jodió un juego porque decidió guardarme archivos en OneDrive y luego me dijo, ahora que lo has instalado voy a sacarte todo aquí. La madre que le parió. Música dinámica. Sí que verdad que a día de hoy creo que casi todo tiene música dinámica en realidad, ¿no? Es muy baseline eso. Pero está bien que la tenga, claro. Porque podría no tenerla. We wanted a soundtrack to have different vibes depending on what type of gameplay the player was confronted to. So the soundtrack wasn't too loopy. Here is the fight mode, a classical version of the track, basically. And here is the syncing mode, calmer but dark nonetheless. Something to take in mind is that each level had different floors and boss fights. So on top of this layering, we wanted to make the soundtrack more and more intense as the levels went on and each boss fights became more and more difficult. So we added some layers and layers of tiny details. Here is the difference between the first floor and the last floor boss fight. Last but not least, fino, en verdad, bueno, porque el otro parece un goblin que se ha comido una zanahoria por la nuca. Rarete. A fade in and out would not have been enough for this, since the timing is a bit longer, so we chose to add a transition layer that sounds like this. Now that you know about what were the limitations we had that we found, let's talk about the real stuff. Usually, when I was starting to work on a song for a level, while the level itself was being worked on, I could not play the level. The devs, in their kindness and love, were helpful and always answered my web questions about the game, gave me keywords, gave me artwork, gave me anything I asked for. So I always had the best feel on what the levels would become. This was super helpful to make the best soundtrack for the game. Okay. So me quedaré un poquito, ya os digo, hasta que salga el que quiero que salga y me jode porque me gustaría quedarme entero, pero bueno. Se lo avisé los del festival.
Que no iba... Pues, es que no había hecho aviso previo tampoco, se ha hecho un desastre directo, pero bueno, lo que hay. Doesn't sound heavy enough, doesn't it? Let's make it. All the details like this little delay in this massive preset will now be crushed and make it so it is heavy. Me encanta el patch like Annihilate. I can then find some groove that I like. Suena chill. Groove is super important for electronic music. I don't know, something like this. Then I found some drums in my drum bag. Tiene su cosa, And make them saturated enough and snap them to the bass with the sidechain. El rollo del juego está... And last touch. Está potente, I recorded myself doing some chattering, some voices, and added some effects that made it fit more to this scene that is this town with weird people and weird stuff happening. Dale 2. Yo no me quedaré mucho tampoco, And here you have it, the first floor of the fighting song for this level. But how about the next floors? And the boss fights? Let's add some layers to this. Melody. Fast keys. And here you go. Maloquete. Bueno, porque se ve un poco como, pues eso, un deck builder sobre la marcha, ¿no? After making this en plan carrera loca. I usually try to work on thinking. Claro, imagino que será como saltar stage en cualquier I will add my chattering again. Keep the bass line, but less processed, cleaner, smoother, and add some less heavy drums. Pero sí que es verdad que el proceso lo está enseñando más rápido que otros, Porque por ejemplo estuvo el del juego este que te iba metiendo lo de la orquesta en medio, que era como, bueno, yo tenía, ¿sabes? Era como cuando Miyamoto estaba hablando de, no, yo es que tenía unos templos de camino a casa y veía las puertas Tori y decía, oh, pero esto va a ser, ¿sabes? El Star Fox. Esos templos me cambiaron la perspectiva de la vida. Aquí está yendo a lo que tiene que ir. Va rapidín. Y si no entiendes algo de música, pues mira, ¿sabes? Si no entiendes música, pues a tomar por culo vete. Por no entender de música. Te demuestra que tiene FL Studio Skills con el preset de Annihilate y ya está. Tengo ganas de que llegue el Hellsinger, a ver. Por ver cómo dan la masterclass de cómo han metido el audio. Está chulo, menos mal que no está Nat por aquí, porque si ve lo del... Si ve lo del lo de las decks, pues se pone... Rollo Hades, pero de... de instrumentos. Mola este ventillo por esas cosas, Norte. Antes hemos visto algunos también bastante curiosos. Me encantan las anotaciones automáticas, los subtítulos automáticos ahí. Music.
And this is music too. Sí, o sea, tiene pinta de... Hostia. Sí, conozco. He visto alguna que otra vez por ahí. Va a ser un avatar simpático. El juego parece curioso, ¿eh? ¿Te parece algo así rollo Hades, pero con instrumentos y con triggers raros ahí rítmicos? Lo que sea en LFL y cosas así molan. De hecho, el de antes creo que lo ha hecho bastante bien. Pero también al final queda mucho más guapa una performance así, que te hablen un poco así tal por el camino. Ya te digo, el de antes con LFL creo que lo ha hecho genial. Pero ha habido otros que sí que han... Que también entiendo que depende de lo que conozcas de música, pues también puede cambiar mucho tu percepción de eso mismo que digo. Sí, tal cual, es un rollo juego así tipo Hades y tal, pero rítmico. Porque he visto antes una pantalla también que había como un bufo de más no sé cuánto % de daño y cosas así del estilo. Está guapa la música.
Está guapo en verdad, lo que pasa es que según las dinámicas en las que te metan puede ser un poco... estar todo el rato pendiente del timing, ¿no? Pero no se ve mal el juego, desde luego. Tiene rollete, tiene rollete. Hello, everyone. My name is Alexandra Orlando, and I'm the community manager at Kitfox Games, the publisher of música Dwarf de Dwarf Fortress. Fortress. And I'm here with Se viene el Dabu, the pico. composer of the Dwarf Fortress soundtrack, to go Se viene over pico. some cool facts and some interesting in-depth Pico stuff about the performático soundtrack. humano. For those of you who don't know, Dwarf Fortress is a simulation game where you manage your group of dwarves to survive in a hostile wilderness. There are two different modes of Dwarf Fortress. Fortress mode, where it's more of a base builder, simulation management type game, and adventure ¿Qué nivel mode, de honor which is debe more of ser? the Honor, roguelike honor RPG. bueno, no el de ahora que son And unos both follados those de la modes cabeza y have unos their tontos own todos. soundtrack. ¿Qué nivel de honor So, Dabu, let's just ancestral, get right no into de it. tonto, What is the difference between implica the que alguien Fortress mode diga soundtrack necesito and the contratarte adventure para que mode hagas soundtrack? música de Dwarf Yeah, I Fortress? think it was important to make them distinct from each other, especially because of Porque how tiene que different the ser, gameplay tiene que is. ser un And rango so muy we elevado, went with the newer soundtrack, the adventure mode soundtrack, has a lot more low end. It has Es como que te elijan para una gran responsabilidad en la vida. energy, clapping. It's just fun. A lot more fun overall, whereas the first soundtrack Es como was a si un little día bit un thinner, loco more se background, a little bit presenta more en la casa de alguien con un maletín y dice necesito More que me depressing hagas to go along banda with the sonora para depressing things Excel. that inevitably happen to Y, your y ese dwarves. It's momento very lo cambia fitting. todo en la historia de la humanidad. And one of those examples to make it sound more rowdy, more movement, was adding a lot of clapping. People think that they're like castanetas or flamenco stuff, but it's mostly just me in my bedroom clapping over and over again, trying to make it sound like it's a big group of people. And I can kind of show you what that sounds like. So this song is called Beyond the Gates. Let's just hear that little part without us soloing anything for now. So yeah, those are the claps. And if we just solo these claps, they're just individual. It's very simple. Está pirateado ese FL. Which don't sound very good. And if you remove the effects from that, it sounds even more like me sitting. Yeah, that is literally, just you clapping. Yeah. And then as we layer them. ¿Cómo se distingue? Porque imagino que tiene alguna cosa que no está marcada o algo así. O que están usando una versión vieja o algo por el estilo. That there's a big group of people clapping, and I had the privilege of being able to clap a group of people in the Middle East that did these singular claps, and it really sold the idea of a larger group of people. And so that, coupled with the first soundtrack, or the first recordings of clapping, kind of fake it into being a bigger group. That was one thing we wanted to consider, and to add a lot of movement. But another thing that we added into the game was called the stem jukebox, and it allows the game to kind of pick and choose what stems it wants to play, and that way players don't hear the song the same way twice, and different players have different experiences. So the song jukebox system could choose to, for example, play the claps and the drums on their own for a bit. Suelen cambiar mucho de interfaz entre versiones, imagino. I can choose to do the main guitar. O sea que para que se note que es viejo tiene que... Imagino. Tiene que ser agresivo el tema.
Pero bueno, yo creo que eso hace más pasado a Dwarf Fortress, ¿no? And there's a lot of combinations there, right? Like I could have just chosen to do pads and guitar rather than having the drums kick in. Yeah, totally, without the clapping. Ah, vale, este es Logic. Ok. No sé ni diferenciarlos. Vale, era el del Rungor, ¿no? El del FL pirateado. With, like, why the structure is different in adventure mode was to allow for this system to work. If we had taken the old system or the old songs, it wouldn't have worked as well. Que está guapo, así, hizo buen tutorial. There's also a new kind of tavern song, which was a fan favorite on the first soundtrack. So we wanted to keep a second tavern song, but have it be a lot more rowdy to fit adventure mode. And I can show you a little bit about that. So this is Sisters of War. And the idea was we have basically the fictional band in the game. Vamos a por aventura y tal, no sé que tenga alguna skin. Esto es Macos, ¿no? And we perform around the Dwarf Fortress world, right? Our first performance was in the tavern in Fortress mode, and that was Drink and Industry. And our second performance, we were invited to a castle of mostly female soldiers. A very intimidating place to perform, but we did our best. También lógico para muchas cosas de trabajar, porque hay que decir que es que Windows, en fin, Windows. And I would have loved to record a real choir or record, you know, a group of people and give them like directions, but unfortunately, timing-wise, it didn't work out. Budget-wise, didn't work out, and so we had to fake almost all of it. You'll notice that a lot of these tracks say replace. Vamos a dejarlo ahí, en fin, solemne. And I am partly the female sergeant that yells out these things, so you can hear that this is like pitched up and me trying to make my best impression. And then I stacked another one just to make it sound a little bit better, and we weren't satisfied with that, so we asked Simon's partner to do a third take, which is the loudest take and is stacked on top. So originally this was just supposed to be replaced with something because we had eso está guapo. Playing. Claro, el FL Studio imagino que te viene con mucha mierda modular, ¿no? I found that the E of the end of this matched with the E of Shasat Fazis. If you're wondering, it means hail the melody. And the idea there is that it's a call of approval from the sergeant, and I think about it a little bit like yo que al final, la verdad, tengo que decir que creo que nunca he conocido a nadie que tenga el FL Studio pagado. Be like, oh, okay, it's cool to laugh, and they all join in after that. La verdad. Yeah, then the song begins proper. Yeah. Exactly. Like in the beginning, it's just vocals of silence, vocals followed by silence. And no one says anything, but once you get the Hail the Beauty or Hail the Melody... Oh, que no merece para nada. Everyone else, okay, it's all good. You can kind of join in here. So that, coupled with all the stomps and stuff, were all samples that we had to either record or Fíjate cómo están dándole sentido, rollo. Ya lo entenderéis cuando juguéis a Dwarf Fortress, os lo prometemos. So you're clapping in your room by yourself, you're stomping in your room by yourself. It's just a whole lot of rowdiness. That's my life. So yeah, just adding more and more layers, and then I found this cool like Japanese sample of schoolgirls in an all-girls school, and they were doing this kind of, I don't know, some sort of game, and I cut and stretched and pitched so that it would work and sound like the soldiers chanting something. Oh, okay, yeah. And so there's like a call and response section which allows them to kind of join in, and you get this whole... But yeah, that's kind of a little sneak peek into how these things work, and just how we try to make the soundtracks quite different. There's a lot more involvement in the second soundtrack. Me parece tan basado todo lo que rodea a Dwarf Fortress que sí a todo lo que has dicho, ¿sabes? Rather than the over
that kind of slower paced fortress mode. The music took a little bit of a backseat. Here it's a kind of in your face. So yeah, those are some of the differences between the fortress mode soundtrack and the adventure mode soundtrack. Amazing. And you guys can pick up both soundtracks. They're on sale right now on Steam as part of the festival. Where can people find out more about your music, Dabu? Anywhere you can think of. So YouTube, Spotify, Apple Music, Bandcamp. We also have the first vinyl for the first Fortress Mode soundtrack on sale through Fangamer. Yeah, I'm also on Instagram, on Twitter. Chef Dabu is usually my handle everywhere, but you can just search Dabu on YouTube. That's probably our most active community. And we're back! Okay. Angerfoot, Castle of Alchemists, and Runcore have a sale going on, and Kill the Music has a demo, and War Fortress is available for purchase. What can we look forward to next, Hans? Well, next up, we have American Arcadia, a wonderful 70s story of jueguito reality, español, gente. reality Y TV. además muy chulo estaba, Absolute horror. Me gustó the game's bastante. composer will go into the process of creating the OST and orchestral performances. Afterwards, we'll check out Jusant, the indie climbing hit game with a beautiful piano performance. Then, Symphonia will be sharing an orchestral deep dive with us, and after that, we'll have Bits and Bops, who will be showcasing a sick performance of some of the game's OST. And we'll finish this block with Tavern Keeper, a fantasy tavern building sim. El de la derecha me está recordando todo el rato a alguien y no sé a quién ahora mismo. Hello, my name is La típica persona que tiene un nombre y dices, ¿esto quién me recuerda? and audio designer for the game American Arcadia. ¡Españita, gente! ¡Españita! Este juego está muy chulo, si no lo habéis jugado... It's about Trevor Hills, an La señora se hizo un vídeo bastante majo. who leads a boring existence. Trevor has no idea, however, that every aspect of his life is being broadcast 24/7. One day, he finds out that his friend Gus has apparently won an Edge Travel grant, which Trevor finds unusual since he believes his friend would never been interested in that. In the days that follow, he begins to see images on a TV screen at work that warn him he has to get out of there. He also hears a chorus from a song telling him, "They're lying to you," or "Don't be a fool." Hey, I'm still working here. The person responsible for this is Angela Solano, a stagehand on the American Arcadia show, who, knowing that the next person to win a trip will be Trevor, has decided to do whatever it takes to help him escape. All the music in American Arcadia revolves around 4-note jingle, which is present in almost all the songs of the game's score. This is the jingle. We can hear it in stealth themes. What do you mean? Their logos are everywhere. Car brands, computer manufacturers. Action music, in the American Arcadia context song, even when the ads are Como me played gusta escuchar a in un the office español where hablar Trevor inglés works. ahí, sin, ¿sabes? Es mágico. Me gusta mucho cuando nos There are many identificamos. different musical Tú eres themes in the español. soundtrack, so I Mola will mucho summarize eso. them in blocks. First, we have the musical themes like those vintage arts Walt Disney created, where Elijah Walton tries to sell us the benefits of Arcadia. One example is the first ad that appears in the game, with Elijah telling us his dream. The 4 notes are already there, hidden somewhere. Looks like a city from outer space. Not quite. Arcadia is indeed a city, but it would be built right here, in America. Golly. Picture a city of dreams and hopes for the young and old alike, where technology and science go hand in hand. Then there's the theme of American Arcadia itself, which includes at the end the 4 notes of the jingle. Then there's the incidental music heard within the game, like for example when a band plays the popular song "Don't Be a Fool," the music of the shopping center, at the hotel, even inside the elevator. Another block includes the musical themes of the characters. Angela has her own theme. Marcus Javert is another character whose theme is related to the jingle, 4 notes too. It's a variation because it belongs to the same universe as himself. You can hear it wherever he chases you or when he's carrying out a loyalty test on you. If you'll excuse me, I have a few questions to ask. Of course, yeah, no problem. Who are you talking to? Miss Solano. 10392.
We then have Trevor's own theme, which he plays on the piano in a very emotional scene. This is a jazz-inspired piece. Me da que no voy a that durar reflects mucho más, the sorrow gente. he Me está feels at pegando the unos moment. tirones. Son muertos. ¿Cómo se nota de noche, Es una cosa horrible el cansancio humano. Voy a ver si... Que al menos con esto We mola. also have intense Ver qué bloque se orchestral viene. Os action paso un scenes, enlace para que lo clearly veáis si inspired queréis. by John Williams and Jerry Goldsmith, where you have to run for your life. El del Metal Hellsinger va a estar chulo por cojones. Get over that crane, Trevor, quick! The crane! Yes, trust me! One of the blocks has themes played when Trevor enters a virtual world. The melodies are inspired by the extraordinary place he visits, like a video game, where we can hear the theme of Trevor's initial feeling but in 8 beats. We can listen an indie song version of Don't Be a Fool. Woohoo! I'm on a rainbow road! Where are you guiding me, Angela Guardiana? Or a dark and oppressive scene where the laws of physics go crazy. Las dos. Finally, we have the song Don't Be a Fool. The casting for this voice was done with a Ha particular habido song cositas, by ha habido Diana banda Ross, sonora de I Dwarf Am Fortress. Indeed. Estaba el Rango, We que actually estaba wanted chulo. to use this song at first, but couldn't because of budget constraints. I therefore had to compose something similar and had Kira Da Costa, a Broadway singer with a beautiful voice, perform. Vale. Because the theme is ambitious, we hired the strings and metal sections of the Bratislava Orchestra, which were conducted by John Martorell. On bass, Charlie Moreno. On drums, Tommy Mateos. I play guitar and keyboards. Verónica Cuando Rodríguez veo sings a backing alguien vocals, enumerar and the lyrics are instrumentos very en important español, because this is the way o sea, Angela un español communicates en- with Trevor initially, via fragments of the song. me acuerdo de aquel accidente gracioso de la Orquesta de Barcelona y me hace mucha gracia. Of the game, created lyrics according to the needs of the gameplay. And this is how it sounds. Baby, they've been feeding lies to you, and you just need to realize. Tan bonito este juego y la banda sonora en general también. Your woman is nothing but a devil in disguise. She plays along and says her love is true. And promises she'll always be with you, but it's all a lie. Honey, you should really worry about what's going on behind your back. The one you call your best friend is nothing but a blind piece of crap. He wishes nothing but the best for you. Says he hopes to find a girl this good, but he already has. If only I could make you see things the way I see them. You ain't going out of your mind, you just need to listen. Everything that you're going through is nothing but truth and lying to you. Believe me, don't be a fool. Sweetie, I know all of this ain't easy, but you gotta. O sea, dejar que acabe el segmento y cierro de una, Ya tiráis para donde queráis, os voy a pasar el enlace ahora. Por quien quiera seguir viéndolo. You from doing what you need to do. They keep repeating you're losing your mind. But deep inside you know something ain't right. Open your eyes. I
último. Vale, gente, voy a poner la última clavecita, ¿vale? Primera parte, este juego se llama Necesé. Ponemos primera parte, Steam, ya sabéis. Segunda parte. El jusante estaba chulísimo. Y a lo último que voy a poner le falta la primera letra. Bueno, es un número, ¿vale? Ahí está. Son los jueguitos que nos ha ido dando esta gente. Otros años pues tendrán más con el showcase. Dos. No vayamos de listos. No vayamos de listos. Que le paso tu cara a Antolín Pulido y la imprime. Y luego hace lo que suele hacer Antolín Pulido. Mucho cuidado. Es bastante bonita la banda sonora de este juego, Chris. ¿Lo ha pillado alguien ya, Unit? ¿Qué has hecho? Nos estamos pasando de listos. Nada, no te preocupes. Entonces, han mirado bien. Falta un número solo. Unit. Se han puesto dos interrogantes porque es, pero falta un número. Es un número comprendido entre 0 y 9, evidentemente. ¿Cómo lo vive, eh? Gente, me gustaría quedarme más, pero según acabe esta performance voy a cerrar, ¿vale? O sea, me está aullando ya el puto hombro, o sea, Dios. Y eso que voy con un nolotil encima, que si no, te juro que... Claro, si te fijas, es el número que no quería especificarlo porque he puesto interrogante con cierre para que quede claro que es uno solo. Si hubiera puesto solo uno no se habría entendido igual. Ya no, pero dos, es que no, ya estoy fuera totalmente del directo ahora mismo. ¡Oh! Está molestando que flipas. Qué cabrón. Que hasta que no se me vaya, que obviamente para lo que me estoy tomando cosas y tal, pero hasta que no se me vaya la inflamación que debo tener montada de tener todo pillado, flipas. Pero bueno, por eso estos días tampoco me estoy forzando con las horas ni nada. Yo mañana por la mañana, ya os digo, cuando acabe de hacer todo y tal, pues abriré con el Dragon Age porque no me quedarán más cojones que abrir. Porque diré, mira, pues voy a jugar. Más que nada porque me lo quiero seguir pasando. Entonces, bueno, que sepáis que por la mañana sobre las 10 y algo estaré en directo.
Si no, en cuanto vea que me hace bien de efecto, me tira para la cama, ¿eh? Voy a dejar esto un poco... Me da pena por lo que venga después, pero bueno, os voy a dejar el link ahora, ¿vale? Ha estado guapo el festival. O sea, me gusta el rollo que tiene, me he visto un poco del de ayer. Seguramente ahora me lo vea desde la cama, ¿eh? O algo. Pero en directo no puedo estar más. O sea... No aguantamos más. Como lo siente, ¿eh? Bueno, gente, os voy a pasar el link y pego el cierre, ¿vale? Es que estoy fuera ya totalmente. Lo siento por esa parte. Gracias a la gente de Save and Sound por darnos también aquí la movidita. Aquí tenéis, si queréis seguir viéndolo, ¿vale? Por vuestra cuenta. Nos vemos mañana. No sé a qué hora, ¿vale? Ya sabéis que estos días abro cuando me pilla un poco. Hasta luego. Se me super cuidan. No voy a ir a ningún lado ahora, ¿vale? Porque estoy que muerdo a quien sea.